SER Podcast. Ceuta amanece a esta hora con menos tensión, sigue el despliegue militar. Algunas personas han intentado llegar a nado a lo largo de la madrugada, pero la situación dista de ser en este momento como la que se vivió ayer en ese punto. De hecho, Marruecos ha decidido ahora sí incrementar la presión policial en el otro lado, o al menos esa es la apariencia que ha querido dar. Así que volvemos en este punto a la frontera del Tarajal, donde está Joaquín Girbal. Joaquín, buenos días. Buenos días, Ángel. La situación dista mucho de la vivida ayer, aunque ya se empieza a vislumbrar movimientos a otro lado de la valla, mientras suenan esporádicas algunas detonaciones de pelota de gomas disuasorias que intentan evitar el acercamiento a la línea fronteriza. Hay algunas personas ahora mismo en el agua que intentan llegar a la playa. Hace media hora llegaba también un relevo de Guardia Civil, pero el contingente de efectivos militares sigue siendo el mismo, eso sí, ya desplegados con escudos en la línea de playa. Poco a poco también empiezan a llegar pequeños grupos de jóvenes migrantes que tras pasar la noche en Ceuta han decidido voluntariamente volver a Marruecos. Unas 8.000 personas han llegado a entrar en España, de las que según el gobierno la mitad han sido devueltas a Marruecos. José Luis Astreola. Hola, buenos días. El gobierno marroquí explicita ya que su decisión de permitir esta oleada de personas se debe al hecho de hospitalizar en Logroño al jefe del Frente Polisario. Escribe el ministro de Derechos Humanos de ese país, de Marruecos, que era conocido el precio de subestimar a Marruecos y se pregunta qué esperaba España al acoger al líder de una banda. El ejército español se desplegó en la frontera, llegaron también los refuerzos de la policía y hoy se vuelve a diseñar ese operativo que está preparado para ampliarse en cualquier momento. Ana Terradillos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Interior vuelve a rediseñar otra vez los refuerzos policiales. De momento, 50 agentes más de la Guardia Civil que se suman a ese refuerzo policial de 200 agentes que se acordó ayer entre policía y Guardia Civil. Además, 150 policías de las UIPs, de las unidades de intervención policial, se mantienen en alerta en diferentes puntos del país por si se tienen que trasladar a Ceuta de forma inmediata. Los equipos de extranjería y de científica han diseñado un sistema de trabajo para trabajar las 24 horas del día y agilizar así el procedimiento de devoluciones. El ejército sigue desplegado también en Ceuta y no se descarta que las FAS se desplieguen en Melilla si la situación allí se complica. Por cierto, se refuerza también la zona de Canarias ante la previsión de que lleguen pateras en los próximos días. ¿Ha llegado más gente a las islas? Sector Palmero, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Pues durante las últimas jornadas no han llegado nuevas embarcaciones. Sin embargo, en Canarias la posibilidad de que Marruecos también practique la pasividad en la vigilancia de sus fronteras hacia el archipiélago preocupa. De hecho, el Ejecutivo Autonómico considera que hay que poner toda la carne en el asador para buscar un acuerdo y normalizar de manera urgente las relaciones diplomáticas con el Reino Alauí. En Melilla, las autoridades de España, también las de Marruecos, han impedido que un grupo de unos 80 jóvenes llegaran a la ciudad autónoma sorteando el perímetro fronterizo. La crisis migratoria alcanzará hoy la sesión de control al gobierno, que empieza a las 9 en el Congreso. Pedro Sánchez estuvo ayer en Ceuta, también en Melilla. Todos los partidos le pidieron que defienda lo que él se comprometió a defender, la integridad territorial. Que la integridad territorial de España, sus fronteras, serán defendidos por el Gobierno de España en todo momento. El Gobierno tiene que actuar para preservar la soberanía nacional en una ciudad española como Ceuta. España tiene la obligación de defenderse. España ha sido invadida. Es también una frontera de la Unión Europea, así que el Gobierno tiene que exigir a la Unión Europea que no se lave las manos. Desde Europa precisamente lanzan desde ayer mensajes de solidaridad con España. La comisaria de Interior advierte a Marruecos de que lo importante ahora es que cumpla con sus obligaciones e impida las salidas irregulares de su país. Bruselas suma esta crisis a las que ya tiene planteada su diplomacia y entre las que destaca el conflicto en Oriente Próximo. Israel se resiste a suscribir un alto el fuego a pesar de la presión creciente para que cesen las hostilidades. Europa ha sido incapaz de cerrar una posición conjunta. Hungría rompe el consenso. Griselda Pastor, buenos días. Buenos días. La posición común no será 27 y por tanto no hay posición común porque Hungría una vez más ha vuelto a bloquear las conclusiones, por lo que el alto representante se ha limitado a resumir la mayoría de las posiciones, pidiendo un alto el fuego, la protección de los civiles y la posibilidad de que la ayuda humanitaria llegue hasta Gaza. Es todo lo que hay. Los 27 tendrán que seguir estudiando el problema desde la barrera, desde fuera, porque inicialmente la falta de unidad traba la posibilidad de actuar de forma colectiva.
En las últimas 24 horas, 2 mujeres han sido asesinadas por sus parejas en Cataluña. Sergi López, buen día. Buen día. En Corbera, en Barcelona, un hombre mató ayer a su pareja de 42 años y después se colgó en el piso superior de la vivienda. Un hijo de la pareja que estaba en la casa avisó a un vecino de lo sucedido. El segundo crimen se conoció ayer, pero sucedió entre el jueves y el lunes. Familiares de una mujer avisaron a los Mossos de Escuadra que no sabían nada de ella desde el jueves, cuando la policía y los bomberos fueron a su casa, tuvieron que echar la puerta abajo y descubrieron a la mujer muerta de 2 disparos y al hombre que tras matarla se suicidó también de un tiro. Ninguna de las 2 víctimas había presentado denuncias previas. Hoy en Cataluña va a ser también noticia la agenda política porque se espera que Laura Borràs confirme que Pere Aragonés va a ser el candidato con más apoyos para someterse otra vez, y ahora ya con los votos asegurados, a un pleno de investidura. La presidenta del Parlamento concluye hoy la ronda de consultas con los partidos. Y hoy se reúne el Gobierno con las comunidades en el Consejo Interterritorial. Ayer la Comisión de Salud Pública no alcanzó el consenso sobre la segunda dosis para los trabajadores esenciales que recibieron la primera de AstraZeneca. Al final recibirán el segundo pinchazo de Pfizer, pero podrán pedir que sea de AstraZeneca. Y lo que también abordará el Gobierno y los territorios hoy van a ser las condiciones del próximo curso escolar. Es miércoles, es 19 de mayo. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, muy buenos días. Algo que da mucha rabia, ¿no?, para nuestro apunte de hoy. Y más con la que está cayendo. La compraventa de yates de lujo alcanzará este año niveles récord. Es la alternativa que han encontrado los súper ricos para seguir viajando sin correr riesgos por la COVID. En lo que llevamos de 2021 se han gastado ya más de 1.000 millones de euros en estos barquitos. Bueno, más del 50% de estas ventas se realizan en Estados Unidos. Por el yate más caro se pagaron algo más de 54 millones de euros. Tiene 72 metros de eslora, 6 habitaciones de lujo y una tripulación de 18 personas. ¿Y sabemos el nombre del comprador? Para que nos dé un garbeo, no, me temo que no. Venga, pues nos vamos a conformar con disfrutar hoy del sol en tierra firme. Hoy en prácticamente todo el país porque se impone el anticiclón, también en el norte, que es donde más ha llovido en los últimos días. El gran protagonista este miércoles va a ser el viento, que provocará una pronunciada bajada de las temperaturas en el noroeste de la península. Hay que pararse a escuchar a las personas que han cruzado la frontera de Ceuta durante las últimas horas. Es lo que está haciendo desde ayer Nicolás Castellano, nuestro enviado especial a la zona, que a partir de las 8 nos va a traer más testimonios desde el Tarajal. Anoche, en las calles de Ceuta y en las naves habilitadas para acoger a los migrantes, se encontraba con Amina y Fátima. Yo quería trabajar en Ceuta. Yo no comida, está no comida. Son 2 mujeres malienses a las que se encontraba durmiendo en la calle y que ahora temen ser repatriadas de vuelta a su país. Su historia confirma que no solo hay marroquíes entre los que han cruzado la frontera. Bilal también es de Mali. Moi, je me nomme Bilal Traoré. Bilal Baya Traoré. Tu vois, j'ai 15 ans. Él tiene 15 años, cuenta que llegó a Marruecos en 2019 con la esperanza de poder saltar a Europa. O Mohamed, que describía la situación al otro lado de la frontera. Sí, atrás de la frontera hay mucha gente que quiere pasar en Ceuta, pero es muy difícil con el agua, frío. Y ahora estamos esperando a volver qué va a ser. Muchos de ellos, hasta 4.000, según Interior, fueron devueltos inmediatamente al lado marroquí. Incluidos muchos menores, a pesar de que la ley obliga a España a tratarlos de otra manera. Lo explicaba anoche en Hora 25 José Luis Rodríguez Candela, que es abogado especializado en extranjería. A los menores, que incluso en el supuesto de que sean localizados en el momento mismo de la entrada, no se puede actuar de la misma manera, porque los menores son un colectivo especialmente vulnerable, así lo ha dicho la directiva de retorno, nuestras directivas comunitarias, que evidentemente nos vinculan, y precisa además, según nuestras normativas, tanto la Ley de Protección Jurídica del Menor como la Ley de Extranjería, una protección por parte del Estado. Desde el Gobierno de Marruecos se confirmaba anoche que esta crisis migratoria se ha generado como represalia de Rabat a la acogida aquí en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Lo hacía primero la embajadora marroquí antes de su reunión con la ministra de Exteriores al asegurar que los actos tienen consecuencias. Un mensaje que reforzaba horas después el ministro de Derechos Humanos marroquí, el que ha hablado más claro hasta ahora, acusando al gobierno de subestimar la respuesta de Rabat por la acogida de ese líder saharaui. Ghali, que está ingresado en un hospital de La Rioja. España insiste en que le acogió por motivos humanitarios y su evolución médica es buena. La Rioja, Concha Bezares, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El líder del Polisario está estable y en planta del Hospital San Pedro de Logroño después de que llegara procedente de Argelia al aeropuerto de Zaragoza. Posteriormente, en ambulancia, fue trasladado hasta la capital riojana para ingresar en la unidad de cuidados intensivos, donde ha permanecido
reducido casi un mes. Brahim Gali, con múltiples patologías, evoluciona favorablemente. La Audiencia Nacional reabrió ayer la investigación contra Gali, por genocidio, torturas, asesinato y desapariciones de las que le acusa la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos. Él se ha negado a firmar la citación hasta consultar con sus asesores. Y en menos de 3 horas, a las 10 de la mañana, los Reyes inauguran la Feria Internacional de Turismo Fitur, que aspira a ser un punto de inflexión para esta industria, la más golpeada por la pandemia. Solo en España se han perdido 70 millones de turistas y 92 millones de viajes de nacionales desde que apareció el virus. El sector confía en que España pueda brindar este año claridad a sus visitantes. Lo decía José Luis Zoreda, de la patronal Excel Tour, este martes, en un foro de turismo organizado por Ser Canarias. Que va a ser muy importante la clave de certeza que al máximo nivel del país pueda dar Pedro Sánchez, como hizo el año pasado, diciendo Spain is back in tourism business el 1 de julio, el 30 de junio, idealmente, y si puede ser el 15 de junio, mejor. En lo que parece que hay acuerdo entre patronal y sindicatos es en la renovación de los ERTEs. Hay consenso entre ambas partes en mantener las actuales condiciones para las empresas, pero eso va en contra de los cambios que quería introducir el Gobierno. Rafa Bernardo. Gobierno y agentes sociales están de acuerdo en prorrogar los ERTE 4 meses más, hasta el final de septiembre, pero el Ejecutivo propuso en la última ronda negociadora cambiar algo las condiciones, ajustar las exenciones que tienen las empresas con trabajadores en ERTE. Sindicatos y empresarios han dejado claro que no quieren, que plantean 4 meses de prórroga en las mismas condiciones. Pepe Álvarez, UGT, Antonio Garamendi, COE. Que no podemos someter a la sociedad a un proceso de negociación que, por otra parte, es innecesario, teniendo en cuenta que estamos en el tramo final de los ERTEs. Y la prórroga significa que los 20 siguientes minutos se juegan con las mismas reglas y con el mismo balón. No se juegan con distintas reglas y con un balón de rugby. La próxima reunión negociadora es este viernes y debería dejar la prórroga encarrilada para su aprobación el martes, en el último Consejo de Ministros de mayo. La incidencia aquí en España sigue a la baja. La media en todo el país ya está por debajo de los 150 casos por cada 100.000 habitantes. Y eso significa que hemos pasado de estar en riesgo alto de contagio a riesgo medio, lo que puede favorecer la llegada de visitantes este verano. Sanidad sumó ayer 70 muertos más por el virus y la cifra más baja de contagios desde el pasado mes de agosto. Con estas cifras, el Consejo Interterritorial de Salud volverá a reunirse hoy con la decisión tomada sobre la segunda dosis para los que recibieron el primer pinchazo de AstraZeneca, y también se comenzará a negociar cómo será el próximo curso. Llegan las comunidades a esa reunión con propuestas que cambian el plan inicial que planteó Educación la semana pasada. Informa de la Molina. La propuesta definitiva a la que ha tenido acceso la SER y que se va a debatir esta tarde plantea aumentar el número de alumnos por clase si hay baja incidencia, hasta 20 en infantil, 25 hasta cuarto de primaria, y organizar el resto de cursos, incluidos quinto y sexto de primaria, que este curso han sido grupos burbuja, respetando una distancia de 1,20 m frente al 1,5 m actual. Con ese planteamiento, las comunidades podrán prescindir de como mínimo una parte de los profesores de refuerzo, aunque el texto advierte de que habrá que tener en cuenta un escenario de alta transmisión que supondría volver a reducir los estudiantes por aula. Del borrador original se ha eliminado también la idea de que los grupos burbuja puedan juntarse al aire libre, en el patio o en actividades deportivas. Seguirán funcionando como grupos estancos. El documento de medidas mantiene las mascarillas obligatorias desde los 6 años, el refuerzo en la ventilación o las entradas escalonadas. El texto es flexible y señala que esas medidas se podrán revisar en función de la vacunación del alumnado y la situación epidemiológica, que puede ser muy distinta a principio de curso si se cumple el objetivo de que el 70% de la población esté vacunada antes de final de agosto. Y todo esto mientras sigue el debate jurídico tras el final del estado de alarma, debate que se centra ya en la decisión que pueda tomar el Supremo sobre los recursos que han presentado las comunidades para imponer sus medidas, y aquí tampoco hay unanimidad de criterios. Alberto Pozas. En el caso de Andalucía, la Fiscalía pidió permitir el confinamiento de Montefrío, en Granada, pero en el caso de Canarias ha pedido inadmitir el recurso del Gobierno de las islas. La diferencia no tiene que ver con las medidas que proponía cada comunidad, sino con el propio recurso. La Fiscalía cree que el Gobierno canario se ha equivocado en la manera de recurrir el auto, criticando, por ejemplo, que los jueces canarios se han excedido al controlar si las medidas son o no son proporcionales. Eso, dice la Fiscalía, no es algo que se pueda analizar en este trámite. Esto deja en manos del Tribunal Supremo 2 decisiones que conoceremos en los próximos días: si Andalucía puede confinar Montefrío y si Canarias puede también decretar confinamientos en las islas. Y un dato más de última hora, el de la India, con nuevo récord en cifra de víctimas mortales. En las últimas 24 horas suma 4.529 muertes más, con lo que el cómputo global de fallecidos allí supera ya los 280.000.
Vamos a volver en este punto a Bruselas porque allí la Comisión Europea ha presentado la propuesta con la que quiere armonizar la política fiscal en la Unión Europea a 2 años, a más tardar. Es un proyecto ambicioso porque necesita de la unanimidad de los 27 estados de la Unión para acabar con las diferencias entre los países de las que se benefician principalmente las empresas multinacionales, porque tributan en aquellos estados que les ofrecen más ventajas. Corresponsal Griselda Pastor. No será ahora, pero podría ser dentro de 2 años. Esta es la nueva propuesta de la Comisión Europea en un intento de gravar a las grandes multinacionales. Un debate que está abierto en la OCDE, un debate que hasta el momento mantiene una división interna entre Estados miembros, aunque la Comisión relativiza el problema. Sobre la cuestión de la unanimidad, en fin, quisiera subrayar que en estos últimos años hemos hecho muchas cosas a pesar del problema de la unanimidad, ha dicho el vicepresidente Dombrovskis, convencido de que con el nuevo margen de tiempo va a ser posible llegar finalmente a un acuerdo. ¿Y nos queda todavía alguna cosa de la actualidad internacional por contarles? Empezando por Colombia, donde hoy está convocada una gran movilización contra el gobierno de Iván Duque, contra su reforma fiscal y contra la represión policial de las últimas protestas. A pocas horas de que se inicie esta jornada, el alcalde de Cali, epicentro de las manifestaciones de las últimas semanas, ha solicitado la dimisión de todo su equipo de gobierno. Es en Cali donde ha habido una mayor cantidad de acciones violentas. En la víspera, el presidente Iván Duque desplegó una operativo especial para desbloquear las vías de acceso allí a esa ciudad. Y de Colombia a Brasil, porque allí los de Bolsonaro rinden cuentas. Está en marcha en ese país la comisión del Senado que analiza la gestión de la pandemia que ha matado a casi 440.000 personas en Brasil. Este martes comparecía el exministro de Exteriores de Bolsonaro hasta el pasado mes de marzo. O senhor estaba lá como servidor do Estado brasileiro, recebendo para isso, para defender os direitos. Y esta senadora le reprocha haber priorizado la ideología y el negacionismo de su gobierno antes del interés y la salud de los brasileños, algo que retrasó la respuesta al virus y provocó más muerte. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Hay una crisis política y diplomática, pero lo que hay sobre todo es una crisis humanitaria en la frontera entre Marruecos y Ceuta, crisis que se describe en imágenes concretas, en la secuencia de las personas, sobre todo jóvenes, que se arriesgaron a cruzar a nado. Que se describe en la imagen del submarinista de la Guardia Civil que agarra a un bebé y lo salva de morir ahogado. O en esta imagen de un chico subsahariano que alcanza la orilla y entre el frío y el cansancio se abraza a la trabajadora de Cruz Roja que lo recibe. La imagen de las devoluciones, la imagen de las tanquetas que encontrarán esta mañana en varias portadas. También la imagen de los militares que llevaban a niños en volandas, que les abrazaban, que les cubrían con mantas térmicas, porque muchos nada más llegar lo único que hacían era temblar, sin poder controlar el frío, ni la tensión, ni el miedo. Porque muchos apenas son niños. Muchos están en las naves que han habilitado en Ceuta esperando. Tiritando, había un grupo de chavales tirados en el suelo. Hay una imagen concreta en la que se ve a un chico en la misma playa con las tanquetas de fondo y más al fondo aún, en territorio marroquilla, una hilera de jóvenes pensando en si tomar el mismo camino. El chico, empapado, parece dormir o descansar, está abrazado a su pasaporte. Vamos a volver a Ceuta esta mañana para contar la situación en la frontera y también la derivada política que se extenderá dentro de hora y media al Congreso, donde hay sesión de control. Antes analizaremos como cada mañana cómo lo cuenta la prensa. En la que hay también espacio para la despedida a Franco Battiato, voz propia en la música italiana, de la que hoy que va a ser su funeral, los periódicos recuperan, más que sus frases, su búsqueda de la poesía en un mundo que se escribe pues cada vez más en prosa. Calma, no. El sexo es una cosa importante. Si no somos como los animales, ¿no? El sexo se debe hacer como una cosa sacra. Te protegeré del miedo, cantaba Battiato, que decía cosas como esta. No era un cantautor, no era un cantante, era una actitud, escribe Manuel Vilas esta mañana. Es miércoles, es 19 de mayo. La noticia está hoy en la frontera de Ceuta, pero además el día viene con estos otros titulares. Sanidad preside hoy un nuevo consejo interterritorial. Anoche acordaba con las comunidades administrar la vacuna de Pfizer para los menores de 60 años que todavía no han recibido la segunda dosis, aunque podrán optar por el segundo pinchazo con AstraZeneca. 3 asesinatos machistas en 24 horas, los 2 últimos en Cataluña.
Cataluña, en Corbella y en Crixell. Las víctimas tenían 52 y 42 años y se suman a la mujer asesinada en Baleares el lunes. Siguen los bombardeos en Gaza. Benjamín Netanyahu asegura que los va a mantener el tiempo que sea necesario. Jamás niega un alto el fuego y Estados Unidos ha vuelto a bloquear en la ONU una resolución sobre la escalada en Oriente Próximo. En Cataluña, la presidenta del Parlamento concluirá hoy su ronda de consultas con los partidos para fijar el pleno de investidura de Pere Aragonés, que es el candidato que más apoyos tiene para conseguirlo. Y hoy comienza Fitur, la Feria Internacional del Turismo, con la que el sector espera dar un punto de inflexión después de un año en blanco por la pandemia. La inauguran a las 10 los Reyes. Y además, Pablo, solo una de cada 4 empresas instaladas en Cataluña superó la inspección medioambiental de la Generalitat sin infracciones. La mayoría son infracciones leves, aunque hay firmas que acumulan años de incumplimientos. Es una información de Ser Cataluña. Berto Olivier, buen día. Bon dia. Más de un tercio de las 126 inspecciones hechas por la Conselleria de Territorio el año pasado en fábricas, granjas o vertederos sirvieron para detectar incumplimientos que pueden tener impacto en el medio. Las irregularidades detectadas tienen que ver con emisiones en la atmósfera, generación y gestión de residuos y contaminación lumínica. Casi todas las empresas que tenían infracciones graves en los informes de 2020 son reincidentes. Son desde pequeñas empresas de ganado hasta plantas químicas y de residuos y grandes multinacionales como Estrella Damm o Enagás. Malos humos. Los afectados por las llamadas cocinas fantasma que proliferan en las grandes ciudades han pedido auxilio al defensor del pueblo para que los dueños cumplan las normativas municipales. Madrid, Virginia Sarmiento, buenos días. Buenos días. Según los vecinos, ya son 20 cocinas fantasmas en diferentes barrios de Madrid. El ayuntamiento solo reconoce 10 licencias y piden soluciones al defensor del pueblo para que les proteja del ruido y las molestias que ocasionan en los edificios. Vicente Pérez, de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Es una actividad con malos olores. Las chimeneas se mueven, vibran, hacen muchísimo ruido. Las instalaciones, hoy por hoy, en un edificio son un grave problema. Denuncian que algunas de estas cocinas afectan incluso a colegios colindantes en la capital. Vamos con el repaso a la prensa, al que se suman un día más Pedro, Bayo y Sastre. Tanto en la prensa nacional como en la prensa internacional encontramos mucho de la crisis humanitaria y la crisis diplomática abierta entre España y Marruecos. Empezamos, Pedro, por la prensa nacional. ¿Dónde ponemos el foco? ¿Dónde ponen el foco? ¿Qué decisión tan importante? ¿Cómo cambia todo? Dependiendo de hacia dónde se mire y cómo se mire. ¿Dónde ponen el foco? En las imágenes, por ejemplo. Elegir para llevar a una portada de papel entre mostrar la contundencia que trasladan, por ejemplo, los carros blindados en una playa o la humanidad que transmite un guardia civil sosteniendo en el mar a un bebé de muy pocas semanas, la imagen que se ve en El País o en el periódico. ¿Dónde poner el foco? En el titular. En Marruecos o en el gobierno español. El País, el periódico La Vanguardia miran sobre todo a Rabat. Marruecos lleva al límite la tensión con España, titula El País. Marruecos pone en jaque a Ceuta y Sánchez despliega el ejército, dice La Vanguardia. Marruecos desafía a la Unión Europea, titula el periódico. Pero se puede poner el foco en el gobierno español. Lo hace la prensa conservadora, que prefiere mirar a Sánchez. Un Sánchez desbordado trata de contener el órdago de Marruecos, es el titular del Mundo. El gobierno incapaz de responder al chantaje de Rabat, es el titular de ABC. El gobierno ignoró los avisos de Marruecos por el Polisario, es el titular de La Razón. Vamos con los editoriales. El País defiende que no es una crisis migratoria, sino un pulso inaceptable de Marruecos. España y la Unión Europea deben dejar claro que Marruecos no va a conseguir nada. El periódico de Cataluña apuesta por una respuesta que entienda que hace falta un sentido de Estado, por mucho que ese diario crea que puede haber quien tenga motivos para pensar que el gobierno podría haber anticipado la crisis o podía haber reaccionado con más prontitud. El Mundo niega que sea una crisis migratoria, sostiene que es una operación marroquí perfectamente planificada y ejecutada, un desafío político inmoral de la máxima gravedad, y nada, dice, de lo que está ocurriendo era impredecible según los errores que El Mundo relata que ha cometido el gobierno español en política exterior. El editorial de ABC, al igual que Vox y que otras voces del PP, habla de invasión, utiliza ese término. Habla de una suerte de marcha azul que demuestra que las relaciones con Marruecos atraviesan un momento de dificultad por culpa, entre otros, ¿de quién? Pues de Pablo Iglesias, al que el gobierno le permitió reivindicar la soberanía del Sáhara. La Razón denuncia la absoluta incompetencia, dice su editorial, en la gestión de una crisis perfectamente previsible. Nunca es fácil, según este periódico, reconducir la situación con Marruecos cuando ese país ha decidido imponer la aceptación de su soberanía sobre el Sáhara. Y en el Confidencial dicen que González Laya ha quedado
cuestionada por su error en la gestión del tratamiento al líder del Frente Polisario. En las fuentes diplomáticas que han consultado citan eso de no hagas lo que no puedas explicar y sostiene que el Haya debería haber buscado un tercer país y no haber ocultado la identidad, no haber ocultado el tratamiento al líder del Polisario. Imágenes de los soldados en el Tarajal, de la Guardia Civil en el agua, migrantes devueltos a través de la valla fronteriza en buena parte de la prensa internacional. La entrada masiva de inmigrantes a Ceuta profundiza la crisis diplomática, dice Le Monde, que describe un clima tormentoso entre Madrid y Rabat. España eleva el tono contra Marruecos, dice la televisión francesa TV5, que habla de un puñetazo en la mesa de González Laya al convocar a la embajadora marroquí. La BBC habla de escenas dramáticas en alta mar, con familias caminando por la costa y con agentes de la Guardia Civil rescatando a niños pequeños en el agua. Y el New York Times afirma: la llegada repentina de migrantes a Ceuta ha creado una emergencia humanitaria en ese enclave español en el norte de Marruecos. Hay una viñeta hoy, todo el contexto internacional además, con la situación en Oriente Próximo, una viñeta del Roto en la que se ve un hombre entre ruinas, señala al cielo, señala arriba y dice este hombre, me cago en la geopolítica. Y en El País, precisamente, esta entrevista al presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, del que destaca este titular, dice: el alto el fuego no es un acto humanitario, sino un acto político. Pandemia, Pedro. Bueno, pandemia. En ABC leemos que en algunos hospitales están empezando a ingresar personas que han recibido las 2 dosis de la vacuna. Son muy pocos, es verdad, muy pocos casos, pero eso lleva a algunos médicos y expertos en salud a recomendar que se sigan manteniendo las medidas de protección, incluso aunque la vacunación avance. La razón destaca que en los últimos días se ha frenado la expansión de las cepas que preocupaban mucho, sudafricana, brasileña e India, y que quizá eso explique la buena evolución de los contagios. Y es interesante lo que cuenta La Vanguardia, la forma en que Estados Unidos gestiona la retirada de la obligación del uso de la mascarilla para quienes están vacunados. Hay caos, dicen, y las empresas ¿cómo van a controlar que sus clientes están o no vacunados? Así que muchos supermercados han optado por dejar de pedir mascarillas a sus clientes. ¿Supondrá el desconfinamiento de la economía en Francia el desconfinamiento de la ira? Pregunta Le Monde. El gobierno francés teme que el aumento de la precariedad laboral, el descontento policial, las amenazas golpistas de los militares, los chalecos amarillos le compliquen el panorama pospandémico. En el Times leo: el amor en la época del coronavirus parece haber muerto. Ha sido casi imposible comenzar una relación en el último año sin romper reglas. Y ahora el Reino Unido necesita un baby boom si quiere evitar convertirse en una nación pobre incapaz de mantener a sus ancianos. Y en el New York Times, el gobernador de Texas va a prohibir a sus gobiernos locales exigir el uso de mascarillas y anuncia multas, $1.000 para quienes salten el veto, en un estado donde apenas un tercio de la población se ha vacunado completamente. Una cosa es el amor y otra el baby boom, ¿no? Digo yo. Pero bueno. Dani Garrido, director de Carrusel Deportivo, muy buenos días. Hola Ángeles, ¿qué tal? Va terminando la temporada y se avecinan cambios en el Barça, y por las palabras de ayer de Laporta, Dani, no van a ser pocos, o no parece que vayan a ser pocos. Desde luego, Laporta ha pasado a la acción. Pistoletazo de salida al nuevo proyecto. En esa gala del deporte catalán habló de fin de ciclo y de buscar un proyecto, digamos, que gane Champions y Ligas. Es lo que dijo. Evidentemente la primera mirada es Koeman, que está fuera al 90%. La gente se pregunta qué va a ser del nuevo entrenador. Ya hemos contado a la cadena SER que Xavi Hernández en principio no es la primera opción y empiezan a surgir un montón de nombres sin centrar demasiado el tiro, aunque ya contó Manu que una de las opciones prioritarias era Nagelsmann, que ha firmado por el Bayern. Obviamente esa opción no puede ser. La gran pregunta es ¿qué hará Leo Messi? Hemos contado también que hasta que no acabe la temporada, que quedan 5 días, pues no dirá qué determinación va a tomar, ¿no? Renovar el vestuario también es prescindir de algunos jugadores más experimentados, y la evidencia es que el primero en llegar va a ser Emerson, que es un lateral derecho que ha jugado en el Betis, que tiene los derechos también el Barça, este futbolista, que no va a ser Ángeles Dani Alves, pero es un jugador que yo creo que va a ser interesante para el futuro del Barça. Bueno, veremos en qué queda y cómo queda este Barça de cara a la próxima temporada. Lo que está seguro, adjudicadas las 2 plazas de ascenso directo a primera. Hace unos días ascendió el Español, anoche el Mallorca. Sin jugar, de hecho, porque su rival Ángeles por la posición, la Almería, jugó y perdió en Cartagena 3-2. El Mallorca jugó hoy en Tenerife. Vamos a ver la resaca que puedan tener. Merecido, porque la temporada ha sido muy buena. El dueño del Mallorca, por cierto, es un americano. Robert Sarver también es dueño de los Suns. Yo creo que sabe hacer las cosas. Firmó un entrenador muy sólido como Luis García Plaza. Futbolistas también que saben de qué va el asunto, como Salva Sevilla, Manolo Reina, Don Prat, Lago Junior, Dani Rodríguez. En fin, han hecho una muy buena temporada y enhorabuena para ellos, se lo merecen, están en primera. Solo un añito en segunda, ¿no? Solo una temporada, igual que el Español. Eso es. Han intercambiado muchas categorías, segunda B, segunda, ascenso a primera, otra vez a segunda, pero yo creo que es un proyecto que merece la pena. Oye, y Benzema, que vuelve 6 años después a la selección.
francesa. Sí, ha sido casi una cuestión de estado en Francia. Llevaba 5 años y medio sin ir, desde octubre de 2015. Benzema, ya sabes que estuvo involucrado en el caso Mathieu Valbuena, jugador francés, un vídeo sexual y una posterior extorsión que sufrió este deportista a cambio de dinero. En octubre va a ser el juicio. Bueno, participó de este asunto hasta el Elíseo, Federación Francesa, en la calle. El caso es que en lo puramente futbolístico, que no sé si es lo más importante en este caso, pero bueno, va a reforzar a Francia. Es un jugador que ha hecho un año tremendo, e imagínate esa delantera: Benzema, Griezmann, Kylian Mbappé. Casi nada. Vuelve Benzema a la selección francesa. Adiós, Dani. Un abrazo. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Marco Antonio Aguirre, buenos días. Buenos días, Ángeles, y buenos días a los amigos oyentes. Se está hablando mucho estos días de la posibilidad de eliminar la mascarilla en exteriores dentro de no demasiado tiempo. Y esta noticia, claro está, ha sido bien recibida por todo el mundo, menos por Encarna Guzmán Solanes, a quien vamos a saludar. Doña Encarna, buenos días. Buenos días. ¿Por qué no ve usted bien lo de dejar de usar mascarilla en exteriores? Pues porque yo hace 6 meses conocí a un hombre viudo como yo, y nos vemos cada día en el parque, hablamos, nos contamos nuestra vida y nos hemos enamorado. Ah, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con lo de la mascarilla? Pues porque nosotros siempre nos hemos visto con mascarilla, y si ahora ya no va a hacer falta llevar la mascarilla, pues a mí me da miedo que mi Ramón se me presente un día con la cara descubierta y por lo que sea, pues a mí no me guste el hombre. Bueno, pero si usted está enamorada de él, ¿le seguirá gustando? ¿Me seguirá gustando o no me seguirá gustando? Hombre, esto de los gustos es muy irracional, y vete tú a saber si Ramón sin la mascarilla, por lo que sea, pues el hombre no me atrae. Bueno, pues eso es algo que tendrá que averiguar usted. Es que no quiero averiguarlo. Por eso desde aquí, desde esta oportunidad que me ofrece la radio, me gustaría decirle algo a Fernando Simón y a los responsables de sanidad. Pues adelante, señor, adelante. No, a ver, señor Simón, responsables de sanidad, a ver si por favor pueden esperar ustedes a que Ramón y yo nos muramos. Señora. Tampoco debe faltar mucho, no nos engañemos. No, señora. Y luego ya eliminan ustedes la mascarilla en exteriores. Señora, usted no puede pedir eso, mujer. Que no quiero, coño, yo verle la cara a Ramón, coño. Marco Antonio Aguirre, Cadena SER. Ayer en El Abierto de nuevo hablábamos de la importancia de las palabras, de cómo se usan unas u otras en un contexto determinado y lo mucho que dice de quien las elige. Ayer escuchamos con insistencia la palabra invasión, en referencia a la entrada masiva de inmigrantes por la frontera entre Ceuta y Marruecos. De invasión habló el presidente de la ciudad autónoma y de invasión habla la ultraderecha. ¿Cómo se puede hablar de invasión cuando los que llegan son seres humanos agotados que se aferran a la ayuda de la Cruz Roja o del ejército en la playa luchando por su supervivencia? Invaden los ejércitos con armas o con técnicas de guerra. Las personas se desplazan o huyen. El uso de la palabra no es inocente, se va sembrando el odio y la xenofobia con una estrategia que la ultraderecha conoce bien. Miren hoy las fotos de las portadas de todos los periódicos: un guardia civil rescatando a un bebé en el agua, un militar con un menor en brazos, niños sentados en la arena, y luego pónganle calificativo a lo que ven. Y si seguimos con la importancia de las palabras, hay otra que en este caso sí define muy bien lo que está pasando, y es chantaje, el que el gobierno marroquí le está haciendo a España, porque de eso se trata, de un chantaje en forma de pasividad de la policía en la frontera. Y lo es porque así lo ha confirmado el gobierno del país vecino, que ya ha señalado el motivo: la hospitalización del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en Logroño. ¿Qué esperaba España de Marruecos?, se pregunta un ministro del gobierno marroquí. Bueno, pues ya lo tienen. Y como en todo chantaje tiene que haber una moneda de cambio, en Marruecos se utiliza a la gente que sin esperanza ni futuro en su país huye en cuanto ve las puertas abiertas. En lugar de preguntarse por qué quieren huir, se les hace un pasillo para que se vayan, aunque tengan que arriesgar sus vidas. El objetivo: chantajear al gobierno de España. En la
la tercera palabra podría ser respuesta. ¿Cuál tiene que ser la respuesta del gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, pues debería ser firme, pero sobre todo debería ser la respuesta de un país entero con el respaldo de la Unión Europea. Ayer Pablo Casado estuvo en contacto con el presidente del gobierno y Bruselas manifestó su apoyo inmediato. Dentro de una hora hay sesión de control al gobierno y veremos hasta dónde llega la unidad. Ángeles Barceló. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. ¿Sigue llegando gente allí al Tarajal? Sigue llegando gente y aportamos ahora una nueva fotografía de esta crisis de las últimas 72 horas. 2 pateras absolutamente atestadas, prácticamente no tienen francobordo, no pueden flotar, algunos se han caído al mar y ahora mismo hay 2 patrulleras de la Guardia Civil que están intentando pararles el rumbo hacia Ceuta, intentando que vengan a esta playa del Tarajal para expulsarles. De hecho, ya hemos visto una primera embarcación. Pero lo llamativo, Ángeles, ha amanecido plena luz del día toda la vigilancia marroquí y les están permitiendo salir en estas pateras atestadas en esta nueva modalidad de entrada de las últimas horas. A partir de la imagen de Ceuta vamos a escribir el relato informativo de este miércoles que trae Jordi Carbó, sol y buen tiempo. Así es, ahora mismo ambiente fresco, incluso un poco frío en el interior, pero con el sol que hará la mayor parte de la jornada, las temperaturas subirán rápidamente, valores parecidos a las de ayer. Calor en el valle del Guadalquivir, ambiente fresco en el Cantábrico y el Mediterráneo, donde tendremos algunas nubes, pero poco activas. Hace unas horas, el ministro marroquí de Derechos Humanos ha escrito en sus redes. ¿Qué esperaba España de Marruecos al acoger al líder de una banda? Se refiere al líder del Polisario, ingresado en Logroño. España, continúa este ministro, sabía que el precio de subestimar a Marruecos es muy alto y considera él que recibir al responsable del Polisario, lo que España ha justificado por razones humanitarias, incumple la buena vecindad. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Nada, la policía de Marruecos, nada. Mira, la gente pasa, vamos. Buscar la vida. La gente no come nada. Estas sirenas de fondo que se escucharon anoche suenan al otro lado de la frontera, donde Marruecos pareció a última hora incrementar la presión policial. Ha sido una noche de menos tensión en Ceuta, donde se mantiene el despliegue militar y de la policía. Es verdad que hubo un momento ayer en que el flujo de personas se llegó a detener, pero algún grupo ha intentado cruzar de nuevo a nado y ahora nos decía Nico que también con 2 pateras durante la noche. Eso en cuanto a la frontera. Pero hay miles de personas en las naves habilitadas para menores, muchos están solos, otros, como esta con la que hablaba Nico, con sus madres, o que están directamente en las calles. El gran punto de interés, el que sirve para medir si la situación cambia en algo, Nico, es esa playa del Tarajal. Sí, mira, ahora mismo la escena, Ángeles, es este grupo de chicos en la patera gritando, si llegas a alcanzar el sonido, pero es espectacular la imagen, ¿no? Una patrullera de la Guardia Civil, otra lancha. Y a plena luz del día, ante la pasividad de Marruecos, es verdad que esta madrugada con esas sirenas estaban los antidisturbios intentando sacar a miles de jóvenes que estaban al otro lado de la valla. Hemos visto que han llovido piedras, que en determinados momentos los militares españoles y la Guardia Civil se han tenido que emplear para evitar algunos intentos de salto de la valla. Y la imagen ahora es muy llamativa, ¿no? Algunos se están tirando al mar, están intentando nadar y acercarse más al interior de la ciudad de Ceuta, pero lo que decimos, ¿no? Esto va cambiando. Parecía, como decía Sastre ayer, en torno a las 7 de la tarde, que paraba el flujo de entradas, pero luego seguían nadando en plena noche, ¿no? Hemos visto, de hecho, un grupo como de 40 personas desde que ha empezado a amanecer que han entrado nadando y están siendo devueltas. Y ahora aquí en mi entorno hay niños de 16, 15, 17 años y vamos a escucharles, Ángeles, a las 7:30 contar su historia, por qué llevan algunos aquí 3 días durmiendo en la calle y por qué han decidido, dicen ellos, de manera voluntaria, volver al lado marroquí. A las 8:30 les escucharemos. El horario canario, que es lo que tiene. Es en el Tarajal donde se han producido, en fin, las imágenes que hoy, luego lo describiremos bien, pero hoy llegan a varios medios internacionales por las tanquetas, por la línea de militares en la orilla, por los voluntarios de Cruz Roja asistiendo, a veces abrazando a las personas que llegaban exhaustas, por el soldado que lleva en volandas a un menor o por ese submarinista de la Guardia Civil que agarra en brazos a un bebé y lo salva de morir ahogado. Hay muchas preguntas que siguen abiertas, Nico, pero una de ellas es saber qué va a pasar con los niños que están ya a este lado de la frontera. Pues anoche, en esos testimonios que hemos escuchado en las últimas horas, vimos un montón de niños subsaharianos con sus madres, algunos durmiendo en la calle a las 3 de la madrugada, casi grabábamos esos testimonios, y me llamó la atención una imagen escalofriante, Ángeles. Niños durmiendo en estanterías comerciales, casi de 4 o 5 pisos, durmiendo en esas naves que están custodiadas por la policía, por los militares, y donde Cruz Roja les está dando los alimentos. Esta es una de las cuestiones fundamentales. Fuentes de la Dirección del Menor de Ceuta nos decían que ellos siguen teniendo la cifra estable de 200
1.590 menores tutelados, que no les han llegado nuevos menores, a pesar de esas cifras que se dan, de 1.500, 2.000 menores que podrían haber entrado. Es decir, que nadie está afiliando a esos menores y nadie le está dando la posibilidad de entrar en el sistema de protección. Y lo que vemos aquí en la frontera es que muchos de esos niños, ayer después de horas aquí en la arena, o como ahora este grupo de niños, Ayman, un chico de Tetuán, lo que les están diciendo es que si se quieren ir de manera voluntaria, y esto se lo dicen los militares, se pueden ir, aunque también algunos militares están llamándoles la atención a los que son muy pequeños y ofreciéndoles la posibilidad de hablar con la Cruz Roja y de pedir esa protección en nuestro país. Luego a las 8:30, Nico, ampliamos. No sé qué he dicho de la hora, pero aquí has dicho las 7:30. Claro, porque me sale en el teléfono a las 7 porque es el horario marroquí. Venga, hasta luego. En Melilla, la policía, también la marroquí, ha impedido la llegada de unos 80 jóvenes. Toni Ramos. El intento de entrada se produjo por la misma zona de Dique Sur de las Escolleras que el día anterior. Sin embargo, la actuación y la colaboración de la policía marroquí impidió que este grupo de inmigrantes pasaran a territorio español. También se contó con la colaboración de Policía Nacional y el helicóptero de la Guardia Civil que sobrevolaba la zona. He convocado a la embajadora de Marruecos ante España para expresarle nuestro disgusto. La ministra de Exteriores, González Laya, que convocó, como ella misma contaba, a la embajadora de Marruecos, que había dicho que los actos tienen consecuencias en esa línea de lo que luego ha escrito y decíamos al empezar el ministro marroquí de Derechos Humanos. Y por la vía diplomática, Rafa Panadero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Siguen los movimientos, pero sin grandes novedades. Sí, en Exteriores están volcados en este asunto, lógicamente, pero tras esa reunión de ayer de la ministra Laya con la embajadora marroquí no ha habido más encuentros y de momento no se dice nada de una posible llamada a consultas de nuestro embajador en Rabat. Veremos si el mensaje explícito de esta noche del titular marroquí de Derechos Humanos cambia algo el escenario, pero la verdad es que la diplomacia se centrará en recomponer pronto las relaciones en la línea marcada por la vicepresidenta Carmen Calvo. Que consideramos que lo que se ha producido es una agresión a nuestra frontera, que eso no puede formar parte de las buenas relaciones de vecindad que mantenemos con Marruecos, que las vamos a seguir manteniendo porque somos países vecinos, cercanos. Calvo coordina el comité de seguimiento que ha montado Moncloa, que además de organizar la devolución de los que entren de forma irregular, conforme a la ley, dicen, y con especial atención a los menores, busca también mantener, o mejor, habría que decir, recuperar esas buenas relaciones con Rabat. Rafa, actualizamos también contigo en el abierto. Hasta luego. Venga, hasta luego. En menos de una hora empieza la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Sánchez estuvo en Ceuta y en Melilla después de que en la comparecencia que hizo antes en la Moncloa incidiera en la idea de la integridad. Telefoneó a Felipe VI y también a Pablo Casado. Crisis diplomática advertida desde hace ya un mes por el partido que lidera la oposición e incomprensiblemente ignorada o ocultada por el Gobierno de España. A Sánchez le recibió un grupo en Ceuta con gritos, con insultos. Vox se refiere a la crisis como una invasión. Ceuta es la frontera europea con Marruecos y que la Unión Europea hará lo necesario para apoyar a España en estos momentos difíciles. Se refirió el presidente del Gobierno a que en la situación de Ceuta la posición española es la posición europea. Fueron varias instituciones, empezando por la Comisión, las que mostraron su apoyo a España, y en Bruselas señalan a Marruecos, país al que le piden que frene la salida de personas hacia España. Corresponsal Griselda Pastor. La verdad es que un conflicto con Marruecos es lo último que la Unión preveía tener que introducir en su abultada agenda, pero la advertencia es muy clara. Lo más importante ahora es que Marruecos cumpla con sus obligaciones de impedir las salidas irregulares, ha dicho la comisaria Johansson ante los eurodiputados, añadiendo que importante es también que los que van llegando sean retornados. Y esto pendientes en Bruselas de saber que necesita España para hacer frente a esta emergencia. El caso es que esta crisis migratoria se produce en medio de la escalada en Oriente Próximo y es en ese contexto en el que precisamente ahora Estados Unidos subraya la importancia de Marruecos como su socio, como socio de Washington. Lo explicitó el secretario de Estado Anthony Blinken, que llamó al ministro de Exteriores marroquí para compartir su posición en el conflicto entre Israel y Gaza, y aunque no dijo nada sobre lo que está pasando en la frontera de Ceuta, sí que reivindicó la fuerte alianza que dijo que hay entre Washington y Rabat. Biden no ha retirado la posición de Donald Trump, que reconoció, recordarán, la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Bayo, la crisis aparece ya hoy en buena parte de los medios internacionales. Desde Le Figaro, que cita las acusaciones de Madrid contra Marruecos por usar a los migrantes, a Die Welt en Alemania, que abre con foto de un soldado español vigilando a un grupo de migrantes en aguas de Ceuta, y este titular: caso límite para Europa. El corresponsal de la radio francesa Europe 1 hablaba ayer de una marea humana sin precedentes facilitada por la pasividad de la policía marroquí. En el Financial Times hablan de una oleada
oleada humana, con la foto de una soldado española sujetando a un menor marroquí. El Guardian asegura además que las llegadas récord profundizan el enfrentamiento diplomático entre Madrid y Rabat, que pareció ayer establecer un vínculo directo entre la hospitalización del líder del Frente Polisario y la llegada de los migrantes. Hoy se reúnen el Gobierno y las comunidades para abordar dos decisiones trascendentes sobre la pandemia. Por una parte está la vuelta al cole, del año que viene. Sabemos que el Gobierno quiere que las clases sean presenciales en todos los cursos y con mascarilla, pero eso es lo que tienen que acordar ahora con las comunidades. Y luego están las vacunas, la segunda dosis para quienes recibieron la primera de AstraZeneca. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángeles. La Comisión de Salud Pública acordó ayer que esa segunda dosis sea de Pfizer, pero hay debate y los pacientes además podrán pedir que sea AstraZeneca. Sí, salió adelante la combinación de vacunas, que era la opción que defendió siempre la ministra Darias, pero abriendo la puerta a que se pueda elegir, es decir, efectivamente rechazar Pfizer y pedir voluntariamente que la segunda dosis sea de AstraZeneca. Esta posibilidad se seguirá debatiendo todavía. El acuerdo se ha tomado con una profunda división. Ángeles, 10 comunidades autónomas apoyaron la propuesta del Gobierno de poner la segunda inyección con Pfizer, impulsada además por el resultado del estudio del Carlos III, que avala la eficacia y la seguridad de mezclar marcas. 7 regiones discreparon. Madrid, Andalucía, Cataluña, Galicia pidieron completar la pauta con AstraZeneca, solución, recordamos, por la que se inclinaban los expertos, así que veremos qué hacen, porque Madrid insistía ayer, antes de terminar la reunión, en que pondrá AstraZeneca. Aragón y Castilla-La Mancha se abstuvieron. 1.700.000 trabajadores esenciales de menos de 60 años que estaban esperando podrán completar su inmunización con Pfizer, la vacuna por la que apuesta claramente el Gobierno en detrimento de AstraZeneca. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. La incidencia sigue cayendo. España ha salido del nivel de riesgo alto porque está por debajo de los 150 contagios por cada 100.000 habitantes. Ayer fue el día con menos nuevos positivos desde agosto. Veremos cómo se traduce en el pleno de esta mañana en el Congreso la división de los socios de la coalición ayer por la ley trans, que Unidas Podemos apoya, pero que no se tramitará por la abstención del PSOE. Carolina Gómez. Sí, buenos días. Y de manera inusual se subía a la tribuna la ministra Montero. Quiero pedirles perdón y que sus derechos van a ser ley en esta legislatura. Podemos espera que se desbloquee antes del orgullo, pero el PSOE dice que tal y como está no puede ir porque no tiene garantías jurídicas. Susana Ros. El Partido Socialista va a seguir trabajando por los derechos del colectivo LGTBI y trans, con seriedad y rigor constitucional. Los socios más a la izquierda, como Esquerra o Compromís, metían presión al Partido Socialista. ¿Se va a sumar el PSOE a los que queremos avanzar o va a hacer un voto Poncio Pilatos? El PP alega, como el PSOE, falta de garantías jurídicas para votar en contra. Se opone, por supuesto, la ultraderecha, y Ciudadanos votaba a favor con el resto de la izquierda, aplaudida, por cierto, su portavoz por la bancada de Esquerra Republicana. Y el miércoles trae una previsión económica muy destacada porque hoy empieza Fitur, la feria en la que el sector del turismo espera poder proyectar la recuperación en la que trabaja para este verano. Será una edición diferente a causa de la pandemia, Carlos Sevilla. Con la mitad de aforo y de empresas que el año pasado. Así arranca hoy una edición de Fitur que destinos y empresarios turísticos quieren que sirva para la recuperación después de un año en el que el sector multiplicó por 11 las pérdidas sufridas en la crisis de 2008. Reyes Maroto, ministra. La celebración de Fitur marca sin duda un punto de inflexión, un punto en el calendario para todos los que estamos trabajando para reactivar el sector turístico, pero también un mensaje de confianza desde España de que estamos abiertos. Fitur está marcada este año por la seguridad sanitaria, con pruebas COVID para acceder, aforos controlados en tiempo real o sistemas de renovación del aire. En la feria participan más de 5.000 empresas y profesionales de 55 países y se espera la visita de 100.000 personas hasta que cierre sus puertas el próximo domingo. Antes de irnos a Ceuta, inmediatamente lo que vamos a hacer es saludarles. Nacho Corredor, muy buenos días. Buenos días. Teodoro León Gros, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y Josep Ramoneda, buenos días. Hola, buenos días. Venga, vamos a volver lo primero a Ceuta y así vamos añadiendo al contexto del análisis ingredientes de esta hora de la mañana, de las 8:32, las 7:32 en Canarias, ahí en la frontera del Tarajal, en esa playa, en ese espigón, está Nicolás Castellano. Nico, hola.
Hola, ¿qué tal, Ángels? Nico, nos contabas antes que la noche ha sido más tranquila, pero que sigue el despliegue militar, que sigue habiendo jóvenes intentando cruzar, esta vez a nado, pero también en pateras, y chicos que vuelven a Marruecos, ¿no? Sí, estábamos viendo un grupo de niños, te decía, de 10, 11 años, que se estaban quitando la ropa, escurriendo la camiseta y que formaban parte de una de esas pateras que describíamos hace unos minutos, que es la nueva escena, digamos, de este miércoles, cómo han dejado pasar los marroquíes a plena luz del día, 3 pateras sobrecargadas hasta esta zona del Tarajal. Las patrulleras de la Guardia Civil las han interceptado, algunos se han tirado al agua y son estos que estaban escurriendo las camisetas, y otros se están bajando ahora mismo de una de esas patrulleras, de esas lanchas en la playa, donde los esperan los militares y donde están dando paso a esa frontera del Tarajal. Pero si te parece, Ángel, vamos a escuchar a algunos de los que se están marchando, entre comillas, de manera voluntaria. Bueno, en concreto a uno, Ayman, tiene 17 años, un menor de Tetuán, fue de los primeros en cruzar cuando se abrió la frontera, cuando los policías marroquíes les dijeron que se podía pasar. Lleva 3 noches durmiendo en Ceuta, en el parque, durmiendo y comiendo gracias a la caridad de los vecinos. Y nos contaba esto a punto de volver a Marruecos, aunque lo vemos todavía aquí hablando con la Cruz Roja. Esto es lo que nos acaba de decir. Tengo 17, vivo en Tetuán. Ahora en Ceuta casi 3 días. Casi 3 días aquí. Quiero el futuro bueno en España. No me gusta Marruecos. Porque Marruecos malo. Hay muchos jefes malos, muchas cosas malas en Marruecos. Creo el futuro bueno en España. Todo ciudad en España. ¿Y habías venido hace 3 días? Sí. ¿Y por qué te vas? ¿Te vas porque quieres? 3 días. No quiero voy a Marruecos. ¿Porque no puedes ir a la península? Sí. ¿Has estado durmiendo en el parque? Dormí en parque, en calle. ¿Y cómo comías? Comer, hay muchas personas buenas, muchas cosas. Tú eres menor, Ángel. Con Ayman hemos estado hablando, hemos estado siguiendo un poco su caso desde primera hora, desde que amanecía. Ha sido un militar y me ha llamado la atención porque es la primera vez que lo veo en las últimas horas. El que ha dicho, oye, estos son menores, porque el aspecto de Ayman y de sus amigos, un grupo de amigos de Tetuán, era claramente de un chico incluso menor que esos 17 años. Les han parado, han llamado a la Cruz Roja, les han informado de la posibilidad de quedarse en España, y esa media docena de chicos ahora mismo está en conversaciones con la Cruz Roja. Sería una de las primeras ocasiones en las que se para, digamos, esta salida de menores, que ha sido muy clara y que todos hemos grabado, fotografiado, a pesar de lo que dicen desde el Ministerio del Interior, ¿no? Otro testimonio de Asidín, un poco más mayor, 30 años, licenciado en Derecho, harto de la falta de expectativas laborales de Marruecos. También fue de los primeros en cruzar a nado y nos ha contado por qué se va ahora voluntariamente. No quiero seguir aquí, quiero ir a España de otra parte. Claro, porque hay amigos y tal. Pero aquí mucho Marruecos, mucha gente, muchos problemas. Pues mejor que regresamos y después miramos otra solución. Pues son algunos testimonios, Ángel, de estos que están ahora mismo aquí en presencia, rodeado de militares y de los grupos antidisturbios de la Guardia Civil, pasando, como decimos, de manera voluntaria, entre comillas, en esa puerta abierta de la verja del Tarajal. Esto es lo que estás viendo ahora, es lo que está pasando ahora mismo en esa playa del Tarajal. Pero, Nico, ¿qué ha pasado durante la noche? Porque tú te has encontrado a familias enteras, familias vulnerables, con niños pequeños, que han pasado durmiendo la noche en la calle, al raso, a intemperie. Sí, 2 sonidos de la madrugada, el que tú emitías a las 8 de la mañana, esa sirena de los antidisturbios, esa descarga de los tubos, como le llaman en la jerga de los antidisturbios, botes de humo, gases lacrimógenos, se notaba en la frontera, tiraban piedras, algunos intentos, y para mí me ha llamado mucho la atención sonidos como el de esta niña y el de su madre. No, on n'a pas, mais la femme l'a dit qu'on a qu'à appeler, on va être ici jusqu'à 10 jours. Quand 10 jours là, on va partir pour prendre, on va les appeler. La pequeña Isa, que interrumpía a su madre. Esta mamá de Mal y Ángel nos explicaba que nadie le había explicado la posibilidad exactamente de pedir asilo, que algunos le habían dicho que podía llevar 10 días. A esta mamá y a su hija, junto con otra mamá que se llama Marietu, y a su otra pequeña Kalima, la hemos encontrado durmiendo casi a las 3 de la mañana, intentándola, casi a las 3 de la mañana a la intemperie, al lado de una de esas naves del polígono industrial del Tarajal, donde hay centenares de niños, y hemos visto la imagen también de esos niños durmiendo en estanterías industriales. Esto es lo que nos contaba Marietu. J'ai sacrifié une fille ici dans l'eau comme ça. Regarde ça, je perds tout après. Decía, ¿cómo podría yo sacrificar a una niña como esta? Mírala, en un momento así, porque nos decía que le había rescatado
un militar español del agua, que la niña estuvo a punto de morir porque tragó agua. No se fiaban de la posibilidad de permanecer dentro de la nave donde Cruz Roja les está dando los alimentos, etcétera, etcétera, porque tienen miedo a ser deportados en cualquier momento. Digo, entonces, ahora mismo los jóvenes que están llegando o han nado en esas pateras, los que son menores no los están devolviendo, y al resto, ¿qué están haciendo con ellos? Pues son devoluciones en caliente, ¿no? Tan polémicas, llegan, nadie les filia, nadie les toma el nombre, incluso hay muchos menores, y directamente con la ropa mojada están siendo conducidos por los militares a través de los 2 espigones, pasan a la playa del Tarajal, donde hay efectivos de Cruz Roja ahora mismo atendiendo a los que están temblando, algunos de frío y poniéndoles mantas térmicas, y pasan directamente a la frontera. Es decir, son las devoluciones en caliente de libro, ¿no? Es decir, no hay ningún tipo de procedimiento judicial al que se aplique a estas personas. Se puede aludir al acuerdo bilateral con Marruecos del 92, pero recordemos que en ese acuerdo se requiere un expediente judicial, se tiene que saber a quién se está devolviendo al país vecino. En este caso se están haciendo rechazos en frontera o devoluciones en caliente de una manera pues absolutamente express, ¿no? Y recordemos que las devoluciones en caliente, hay este acuerdo bilateral entre Marruecos y España, pero no afecta a los menores, como es el caso que tú estabas relatando. Los menores no pueden ser devueltos. Claro, la dinámica judicial es muy diferente, no es lo mismo un rechazo en frontera que una devolución en caliente, que la aplicación de ese procedimiento del 92, que requiere todo un expediente judicial. Y en el caso de los menores, lo ha recordado, por poner un ejemplo, Save the Children, o esta mañana en el sonido que ponía de uno de los grandes expertos en esta materia, José Luis Rodríguez Candela, de la Asociación de Abogados Extranjeristas. Los procesos garantistas de la ley del menor en España obligan a hacer una identificación, a escuchar al menor, a saber sus circunstancias, antes de proceder a cualquier mecanismo de devolución, y mucho menos express, ¿no? Pues Nico, volvemos a esa playa del Tarajal, o en cuanto tú nos pidas paso de vez en cuando, para ver si se mantiene todavía la situación y la tensión en esa zona, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Lo que está pasando en esa frontera entre Marruecos y Ceuta es sobre todo un conflicto diplomático, una tensión diplomática con Marruecos. Rafa Panadero, hola de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. Y Sonia Moreno, corresponsal en Marruecos, buenos días. Hola, buenos días. Rafa, voy a empezar contigo porque ayer el Gobierno, a través de la ministra de Exteriores, González Laya, se reunió con la embajadora de Marruecos en España para manifestarle su rechazo, su descontento con esa decisión de Rabat de dejar de vigilar la frontera, pero también Laya trasladó la plena disposición para retomar las buenas relaciones entre los dos países. Sí, Exteriores no quiere entrar en un pulso, en una espiral de tensión, y por ahí pasan ahora los esfuerzos por recomponer las relaciones, porque, bueno, después de esa reunión la embajadora marroquí fue llamada a consultas por Rabat, y eso, en el juego diplomático, es la forma que tiene un país de mostrar al otro su malestar, su malestar al gobierno anfitrión. Esto de la llamada a consultas, Ángeles, no es un hecho aislado. Hace poco más de 10 días, yo creo que está bien recordarlo, Rabat hizo lo mismo con su embajador en Alemania, y en los dos casos el tema de fondo es el mismo. En Alemania el detonante fueron cosas que pueden parecer menores, como que colocaron una bandera saharaui en una asamblea local, y en España ha sido algo que Marruecos considera mucho más serio, más duro, la asistencia sanitaria, líder del Polisario, pero en los dos casos el asunto de fondo es el mismo, y es uno de los temas intocables en Marruecos, junto al rey y al Islam, el reconocimiento del Sáhara Occidental. Rabat vio una gran oportunidad con la decisión de Trump de diciembre de reconocer la soberanía marroquí sobre ese territorio, decisión, por cierto, anunciada también de espaldas a España. La ministra esto le pilló de viaje oficial en Israel. Y bueno, Rabat contaba con que eso iba a generar cambios en la Unión Europea, y en concreto en Alemania y en España, porque el apoyo de Francia ya lo da por descontado. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que esos cambios no llegan, y la presencia de Brahim Ghali en España le ha dado a Marruecos la ocasión para tensar la cuerda y crear de forma premeditada y con total descaro la peor crisis migratoria entre los dos países desde el año 2000, pero también una delicada situación política, Ángeles, que va a exigir muy buenas artes diplomáticas. De momento, Sonia, el silencio ha sido la principal postura de Rabat en este conflicto, aunque poco a poco hemos ido conociendo, o nos han ido dando pistas del por qué está actuando así la policía en la frontera. Hablaba ayer, lo hacía la embajadora, señalando ya a la hospitalización de Brahim Ghali, pero ha hablado también un ministro de ese gobierno, y en la línea de la embajadora dice que nuestro país sabe cuál es la consecuencia de menospreciar a Marruecos. Sí, efectivamente seguimos en versión oficial de lo que Marruecos interpreta está pasando en sus fronteras con la ciudad de Ceuta, pero sin embargo esta noche el ministro de Derechos Humanos, Mustafa Ramit, escribió un post en su página de Facebook muy claro. Decía que España debe revisar sus políticas y sus relaciones con su vecino Marruecos, respetar los derechos de Marruecos como respeta los propios. También aludió a la aceptación de España de recibir al presidente del Polisario, alojarlo en uno de sus hospitales con una identidad falsa, sin tener en cuenta la buena vecindad que requiere, dice,
dice coordinación y consulta o al menos noticias en estos casos. Dice que es irresponsable y absolutamente inaceptable. Posteriormente pregunta qué esperaba España de Marruecos al ver que su vecino alberga a un responsable de un grupo que porta armas contra el reino, porque tenemos que tener en cuenta, Ángeles, que para ellos el Frente Polisario está considerado como un grupo terrorista. También añade que Marruecos tenía derecho a extender su pierna para que España conozca la magnitud del sufrimiento de Marruecos por la buena vecindad y el precio de esto, y para que sepa que el precio de menospreciar a Marruecos es muy caro, retrocede la política y sus relaciones. De esta manera admite implícitamente la responsabilidad del régimen marroquí en el paso de miles de ciudadanos desde el país a Ceuta y señala como la causa la acogida de Brahim Ghali. Y por su parte, Ángeles, algunos medios marroquíes ya hablan esta mañana de crisis abierta entre España y Marruecos. En esta crisis, Rafa, la Unión Europea ya se ha manifestado pleno apoyo a España. Sí, yo creo que la diplomacia ahora se va a jugar también en Bruselas. Están llegando mensajes de solidaridad desde el Parlamento, desde la Comisión. El último en mostrar su apoyo ha sido el alto representante Josep Borrell. Ceuta es la frontera europea con Marruecos y que la Unión Europea hará lo necesario para apoyar a España en estos momentos difíciles y devolver la normalidad a Ceuta, gravemente perturbada por estos acontecimientos. La Unión Europea dice hará lo necesario para apoyar a España y puede estar la clave, porque más allá de que vuelva la normalidad a Ceuta, asunto fundamental, y de los esfuerzos bilaterales que salgan del Ministerio de Exteriores, pues hay que estar atentos al papel que pueda jugar Bruselas, ¿no? Marruecos recibe importantes cantidades de dinero europeo precisamente para organizar la migración. Hay también un acuerdo comercial que tiene sus condiciones y tiene sus mecanismos para reaccionar en caso de incumplimientos. Veremos si se llega a ese punto, si Bruselas da algún paso en esa dirección. De momento, Ángeles, eso sí, estamos solo, de momento, en el terreno de la diplomacia, tanto aquí como en Bruselas. Rafa, Sonia, quedamos también pendientes de novedades. Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. El profesor de Historia del Mundo Árabe, Bernabé López, escribe hoy en El País, se pregunta, ¿podría haber actuado España de otro modo negándose a la solicitud argelina de acoger al dirigente saharaui en un hospital español? Podría, se contesta él, tal vez, haberlo desviado hacia otros países menos vulnerables a las iras de Marruecos que España. Y también añade, lo que Marruecos no ha calculado en la coyuntura actual, por otra parte, es que con esta marcha de los menores, como él la llama, hacia Ceuta, pues está alentando a las fuerzas de la inestabilidad, pues una de las mayores preocupaciones de la Casa Real marroquí en las relaciones con España es el auge de la extrema derecha. Ramoneda, estamos ante una crisis diplomática, estamos ante un chantaje, un nuevo chantaje. Esta vez es verdad que de unas dimensiones que no habíamos visto anteriormente. Sí habíamos visto relajación de la policía marroquí en la frontera en otros episodios, pero esta vez hemos visto la entrada de inmigrantes como no se había visto en un día. Chantaje de Marruecos y ya está claro el motivo. Ayer ya lo apuntábamos, pero ya lo han verbalizado los miembros del gobierno. Está claro y además está muy claro por las informaciones que habéis aportado que hubo una operación clara de Marruecos de favorecer una entrada masiva. Por tanto, ¿cuál es el problema aquí? Que la utilización de las personas, en situación desesperada que intentan huir de un país para construirse una vida mejor en otro, al ser utilizada sistemáticamente por el Estado marroquí, en este caso de una manera clara y evidente, confunde dos terrenos, ¿no? Uno es el terreno de la conflictividad de largo recorrido entre Marruecos y España, que sería una cuestión político-diplomática debido a muchísimas cosas, evidentemente el carácter fronterizo y de proximidad, pero también pues Ceuta y Melilla, la historia del Sáhara, tantas cosas que hacen difícil la relación entre estos dos países. Pero claro, al utilizar a la inmigración para este juego, se confunde este problema con otro, que es el problema de la inmigración, de las políticas de inmigración, en las que aquí hay responsabilidades por todas las partes, ¿no? Y que una vez más se pone en evidencia los límites de las políticas de migración europeas. Se intentan subrogar las fronteras, el control de las fronteras a países vecinos, a veces con tratos difíciles de comprender, pero pues ¿qué ocurre? Pues que un buen día uno de estos vecinos decide que lo utiliza en beneficio propio. Es una operación de chantaje diplomático. Marruecos envalentonado por Trump, quiere que España reconozca su soberanía sobre el Sáhara occidental, y en estas estamos, pero aquí mezclamos otra cosa que además es la que se ve en las imágenes, algunas de ellas impresionantes que publican los medios de comunicación, que es este drama de la inmigración, que es un problema patente en la sociedad actual, en el mundo actual, que se tendría que resolver a nivel global, pero que como que no estamos constituidos como humanidad, es imposible
posible y que da lugar a estas políticas que dejan en muy mal lugar muchas veces los derechos fundamentales y lo que deberíamos exigir a países como el nuestro o como todos los países europeos. Y aquí está el terreno complicado de esta mezcla de realidades en un solo punto, ¿no? Muy complicado, un chantaje diplomático, Nacho, que deriva al final en una crisis migratoria. Hay un fenómeno llamativo asociado a esta crisis, que es el de aquellos nacionalistas españoles que, oh paradojas, son partidarios de darle a Marruecos todo lo que pida. De hecho, llevamos semanas leyendo en la prensa críticas, la prensa conservadora, al gobierno de España por asistir al líder del Polisario, ¿no? Vienen a decir, por favor, no molesten a Marruecos. Yo creo que estamos ante un conflicto diplomático grave, sobre todo porque se pone en el centro del debate algo por lo que ha habido incluso guerras mundiales, que es la integridad territorial y la situación de las fronteras, ¿no? Tanto por lo que está pasando desde la perspectiva humanitaria e impulsada desde Marruecos en Ceuta, como por lo que se pretende que haga España respecto al Sáhara. Decías que esto era un chantaje, yo creo que es el elemento fundamental de lo que tenemos sobre la mesa, ¿no? La herencia de Trump deja a un Marruecos, además en un contexto como el que estamos viendo estas semanas entre Israel y Palestina, en el que se apoya y se reconoce la soberanía de este país sobre el Sáhara y a cambio se le pide una nueva relación con Israel, ¿no? Pero ayer, preguntando a diplomáticos y expertos en política internacional sobre las consecuencias de todo esto y sobre dónde puede llevar la escalada, la mayoría de respuestas que me encontraba eran no lo sé. Porque si uno se pone a analizar racionalmente lo que tienen que perder las dos partes, Marruecos tiene mucho que perder incluso facilitando el acceso a las fronteras españolas, y es que su país se convierta en una ruta de acceso a Europa, cosa que en estos momentos no ocurre con la misma intensidad que en otros lugares, ¿no? Pero vale la pena también entender que el rey de Marruecos está pasando por un momento de popularidad muy difícil y que la pulsión nacionalista de la que se nutre esta polémica en su país probablemente sea un elemento que le sirva a él en clave de política interna para sobrevivir, ¿no? Y desde esa perspectiva hay que entender también que esta misma semana, como consecuencia de la posición que tiene Marruecos en el tema de Israel, se han producido en su propio país manifestaciones con banderas palestinas criticando la política de su gobierno. Por tanto, si nos ponemos solo a analizar en el terreno racional de, oye, Marruecos hasta dónde está dispuesto a llegar, pues con el orgullo herido y con la necesidad de fortalecer la posición de un rey que está en estos momentos en horas bajas, hay muchas incógnitas hasta dónde puede estar dispuesto. E incluso se le puede volver en contra. El descontento de todos aquellos que han intentado cruzar, que han sido devueltos o que vuelven porque ven que es mucho más complicado quedarse, pero vuelven en una situación diferente a la que partieron. Se le puede volver también esto en contra al gobierno y al rey Teo. Sí. De hecho, estoy convencido de que va a ser así. Por supuesto, coincido en que esto no es una crisis migratoria de ninguna manera. El arsenal, digamos, la munición que utiliza Marruecos no es munición armada, ¿no? Sino seres humanos, precisamente porque los derechos humanos y los valores humanos allí tienen un nivel muy bajo. Y sencillamente esto es una operación política, un chantaje, como habéis dicho, de dimensiones geopolíticas, donde por supuesto está el orgullo, ese orgullo absurdo con el que muchas veces el patriotismo se reviste, pero es verdad que la soberanía del Sáhara Occidental es un viejo conflicto. Yo no creo que esto sea, por supuesto, herencia de Trump y de hecho me temo que esto no va a cambiar con Biden. Estados Unidos está utilizando a Marruecos dentro del tablero geopolítico para buscar apoyos a Israel. Y efectivamente, pues esto hace que la posición de Estados Unidos difícilmente vaya a cambiar. Pero Marruecos no puede plantear una invasión de este tipo, y digo invasión, por supuesto, no con los matices con los que lo ha utilizado Vox, sino en el sentido de propagarse en un entorno de un modo masivo, ¿no? Esta entrada masiva de en muchos casos de jóvenes y niños, en otra ocasión, en los años 60, 70, la Marcha Verde, etcétera, podía tener matices diferentes. Hoy esto es una frontera de la Unión Europea y lejos de tener matices heroicos, lo que va a traerle a Marruecos es descrédito internacional y va a delatar evidentemente la posición de debilidad. Yo creo que ayer
Yo creo que ayer España estuvo bien, el presidente Sánchez estuvo particularmente bien. Creo que las imágenes que hemos visto de un país lanzando niños al agua y de un país utilizando a sus tropas y a sus guardias civiles para recogerlos, para cuidarlos, para, en fin, ampararlos, es una imagen que hace que uno, en fin, se sienta reconfortado de su país. Otra cosa es que yo creo que efectivamente en este conflicto el gobierno, y particularmente el Haya, una ministra hoy señalada por otros tácitamente y por supuesto sin citar, ¿no? Sottovoce, pues señalada por la torpeza diplomática, porque el modo en que ha gestionado tanto antes como ahora deja bastante que desear. Ser Podcast. A punto de empezar la sesión de control al gobierno con unas preguntas que están registradas, pero Carolina Gómez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, No sé si ha Ángels. habido algún cambio para abordar la situación que se está viviendo en la frontera entre Marruecos y Ceuta. Bueno, pues la crisis migratoria va a marcar hoy con toda seguridad la sesión de control, a pesar de que todas las preguntas registradas versaban ayer sobre la pandemia y el final del estado de alarma. Solo Inés Arrimadas cambió ayer a última hora su pregunta. La líder de Ciudadanos sí que interpelará al presidente del gobierno sobre Ceuta. Le preguntará qué medidas va a adoptar para evitar la entrada de inmigrantes irregulares en España. En este momento empieza ya la sesión de control con la intervención de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet. Empezará como siempre con la pregunta del líder de la oposición, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, que pregunta siempre en primer lugar al presidente del gobierno. Lo hemos dicho al mismo tiempo. Don Pablo Casado Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, presidenta. La actualidad manda. Señor Sánchez, España atraviesa la peor crisis diplomática con Marruecos de nuestra historia democrática. Ayer le llamé para decirle que tiene nuestro apoyo para garantizar la soberanía nacional en Ceuta y en Melilla y la integridad territorial de nuestras fronteras. Y para ello le dije que debíamos reforzar las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, la coordinación con Europa y las relaciones con Marruecos. Ceuta lleva 600 años siendo española y nuestros compatriotas allí no merecen esto. Es la crónica de una crisis anunciada. Llevamos advirtiendo de errores diplomáticos del Gobierno desde hace años. Empezó rompiendo la tradición de viajar primero a Marruecos, no reaccionó ante la ocupación de aguas de Canarias ni al reconocimiento de Trump sobre el Sáhara y ocultó la llegada con documentación falsa de Gali. La pérdida de peso exterior y el cambio de aliados nos pasa factura. Por eso Biden no le devuelve las llamadas cuando más falta nos hace. Así que espero que no sea demasiado tarde y rectifique. Y es que la mejor política exterior es una buena política doméstica, pero el caos de su gobierno es nuestra mayor debilidad fuera. Se ha visto en el fracaso de sus candidaturas europeas, pero también en la política migratoria que ahora se usa como arma arrojadiza contra nosotros. Desde el efecto llamada del Aquarius a retirar las concertinas, que por cierto instaló Zapatero, y criticar las devoluciones en caliente, que ayer usaron hasta 4.000 veces. A pesar de todo, le hemos tendido la mano. Desde Arguineguín le ofreció un pacto de Estado por la seguridad, la inmigración y la política exterior, pero usted eligió la radicalidad de Podemos una vez más, y esa solo es su responsabilidad. No puede apoyar al ejército mientras piden sacarlo de Ceuta sus socios de Bildu. No puede defender la integridad nacional en Melilla mientras negocia la autodeterminación de Cataluña con sus socios de Esquerra. No puede vender humo para el 2050 cuando es incapaz de solucionar este desastre en 2021. Cuando un barco hace aguas, el capitán no puede prometer a la tripulación y al pasaje recorrer la vuelta al mundo. Sin acritud, ha demostrado que le queda grande el Gobierno. No ha sabido gestionar ni la crisis sanitaria, ni la crisis económica, ni la crisis territorial, ni la crisis internacional. Sea humilde y déjese ayudar. Hay más lealtad en esta oposición que en su Consejo de Ministros, porque para nosotros lo único que importa es España. Mano tendida del líder de la oposición, del líder del Partido Popular para resolver el conflicto con Marruecos en un cambio de guión. No era esta la pregunta que tenía registrada, pero como ha dicho Pablo Casado, la actualidad manda y ha querido interpelarle sobre la gestión que está haciendo el gobierno en su relación con Marruecos. Ha recordado también que hablaron ayer por teléfono, se puso en contacto el presidente del PP con el gabinete del presidente del gobierno, que luego respondió a su llamada. Largo aplauso para una sesión de control al gobierno. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, no me ha quedado claro. ¿Usted apoya al Gobierno de España o no apoya al Gobierno de España? Aclárelo. Porque usted por la mañana
Tenemos una conversación privada por teléfono y usted dice que apoya al Gobierno de España y hoy aquí y ayer en sus declaraciones hace justo lo contrario, señoría. Es lo que pasa siempre con ustedes, señoría. Siempre ocurre lo mismo. Utilizan cualquier calamidad, la mayor calamidad de la historia durante estos últimos 100 años de la humanidad con la pandemia, también una crisis con Marruecos inédita durante estos últimos años para tratar de derribar al Gobierno de España. Y no lo van a lograr, señoría, no lo van a lograr. No lo van a lograr. Señor Casado, si este es el problema que tiene la democracia española, que estamos sufriendo una oposición que no es solo desleal con el Gobierno de España, que bueno, es que es desleal con los intereses generales del Estado y, por tanto, con los intereses generales del conjunto de la ciudadanía española. Este es un momento en el que España está sufriendo un desafío de un tercer país, que es Marruecos. Y queremos saber de qué lado está la oposición, el principal partido de la oposición. ¿Del lado del interés general o del lado de sus intereses partidistas? Silencio, por favor. Eso es lo que tienen que hacer, definirse, situarse. Nosotros estamos del lado de la integridad territorial de nuestro país, estamos del lado de garantizar la seguridad, la tranquilidad y el sosiego de nuestros compatriotas en Ceuta y en Melilla. Y, por cierto, algo que usted no ha hecho, pero que yo sí que quiero reivindicar aquí, el buen hacer de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las ONGs y también del Ejército, que han demostrado en las imágenes que estamos viendo hoy en los medios de comunicación que son un orgullo para una gran democracia como es la democracia española. Y le diré al respecto, señoría, le diré al respecto que Ceuta y Melilla deben saber, afirmo contundentemente que cuentan con el apoyo, la comprensión y la empatía del conjunto de la ciudadanía española y, por tanto, del Gobierno de España, y que lo que vamos a hacer es defender nuestra integridad territorial, nuestras fronteras, el sosiego, la tranquilidad y la seguridad de la ciudadanía que vive en Ceuta y en Melilla. Ojalá, señoría, ustedes abandonen esa oposición desleal, no con el Gobierno, sino con el Estado, y asuman su responsabilidad como principal partido de la oposición. Muy diferente el tono utilizado por el presidente del Gobierno al que había utilizado el líder de la oposición, que es cierto que ha criticado al Gobierno, pero que ha terminado esta crítica con ese ofrecimiento de mano tendida, que entiendo que fue también lo que pasó ayer en esa conversación que tuvieron Pablo Casado y Pedro Sánchez. De hecho, él ha hecho esa distinción entre el tono en la conversación privada, ha dicho el presidente del Gobierno, y después las manifestaciones públicas de Pablo Casado, que en un momento en el que Sánchez ha preguntado de qué lado están, se ha oído a alguien, entiendo que desde las filas del Partido Popular, que ha dicho del lado de España, y por eso a la presidenta del Congreso es cuando ha pedido silencio. Vamos a escuchar la réplica que le dé en los pocos minutos o segundos que le quede Pablo Casado. Si viviera en Ceuta o en Melilla me quedaría muy preocupado al ver a mi presidente del Gobierno absolutamente desaforar una sesión parlamentaria. La deslealtad en política exterior es usted. Yo no he ido a Marruecos con un mapa de las Islas Canarias marroquíes durante el gobierno de un partido distinto al mío. Lo que le digo es que tiene que reaccionar y defender a España. Gracias, señor Casado. Tenía muy poco tiempo porque había agotado prácticamente todo el tiempo en la primera intervención Pablo Casado. No sé si le quedará algún segundo al presidente Poquito en del todo Gobierno. caso también, sí. Exacto. Vamos a ver. Señor presidente. Protestas por parte del Banco del Partido Popular. Silencio, por favor. Pido silencio. Señor presidente. Sí, este es el problema, señorías, que la derecha no acepta que gobierna la izquierda en este país de manera legítima porque les ha ganado las elecciones. Este es el problema. Señoría, mire, esto es la cuestión. Usted preguntaba por el Plan B, esa ley de pandemias que tuvo el refrendo contrario de todos los grupos parlamentarios a su propuesta. Este es el problema. Usted no tiene un plan B, un plan C, un plan D. Usted no tiene ni siquiera un plan A. Solamente tiene un único objetivo, y es utilizar cualquier calamidad para derribar al Gobierno, y no lo va a lograr. Se refiere Sánchez a la pregunta que en principio había registrado el líder del PP y que era por qué se niega a aprobar el plan B jurídico para luchar contra la pandemia. Pues este ha sido el intercambio entre el líder del Partido Popular, entre Pablo Casado y Pedro Sánchez, que ha entrado enseguida en materia en el conflicto en la frontera entre Marruecos y Ceuta. Buen día. ¿Puede garantizar... Pregunta Miriam Nogueras del Grupo Parlamentario Plural. En vez de las grandes empresas morosas españolas, todos le están indicando, señor presidente, Banco Central Europeo, Banco de España, la plataforma multisectorial
contra la morosidad. Continúa en el Congreso de los Diputados la sesión de control al Gobierno. Había preguntado Míriam Nogueras, de Junts per Catalunya, del Grupo Parlamentario Plural. La pregunta era: ¿puede garantizar el presidente del Gobierno que las pymes serán las principales beneficiadas del plan de recuperación que su Gobierno ha presentado ante las autoridades europeas? No ha cambiado este grupo parlamentario su pregunta para interpelar al presidente del Gobierno sobre la situación en la frontera entre Marruecos y Ceuta, como sí ha hecho Pablo Casado, como sí va a hacer en la siguiente pregunta la representante de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Y la media europea del 8,3%. Con su respuesta, señor presidente, entendemos que la respuesta a nuestra pregunta es no. Ustedes no van a priorizar a las pymes, van a priorizar a las grandes empresas morosas españolas que deben más de 80.000 millones de euros en facturas y que, por lo tanto, nos olvidemos de la inyección de más de 100.000 millones de euros que supondría que éstas cumplieran la ley de morosidad. Y todo esto lo rematan ustedes presentando una regulación del régimen de autónomos que obviamente ha hecho alguien que no tiene ni idea de lo que es ser autónomo o autónoma. Queda muy claro, señor presidente. Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno. Gracias, señoría. Dos datos y una corrección. Los datos son, en primer lugar, todo el volumen de recursos que hemos canalizado a través del ICO han ido en más de un 90% a pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos. Dos, las prestaciones por cese de actividad a los trabajadores autónomos. Y la corrección, efectivamente se ha firmado ese convenio con la Generalitat de Cataluña y esperemos ponerlo en marcha cuanto antes. Pues aquí termina el intercambio entre el presidente del Gobierno y la representante, la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, preguntando por cómo iba a afectar a las pymes el dinero que se reciba del plan de recuperación. Y ahora sí, Inés Arrimadas, que sí ha cambiado su pregunta. Gracias, señora presidenta. Mis primeras palabras quiero que sean para los ciudadanos de Ceuta y Melilla que están sufriendo con angustia estos momentos y también para los guardias civiles, para los policías y para los militares que están salvando vidas y protegiendo a España. Sois un orgullo para todos nosotros. Señor Sánchez, ¿qué medida tomará su Gobierno para atajar la gravísima crisis de Ceuta y, sobre todo, qué han hecho ustedes en los últimos meses para intentar evitar llegar a esta situación? Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues le agradezco además el tono y sin duda alguna también entiendo que ha agradecido la comunicación que hemos tenido por parte de la vicepresidencia primera con su grupo y con su persona al respecto de estar informada sobre la crisis de Marruecos, que, insisto, no es una crisis migratoria, es una crisis de otro tipo y como tal hay que abordarla. Pero en todo caso sí le diré que las medidas que hemos tomado, en primer lugar en orden y control, y por cierto quiero reconocer el trabajo que está haciendo el Ministerio del Interior, extraordinario, señor Marlaska, le agradezco además el liderazgo en esta cuestión. Se ha desplegado al Ejército en la frontera, se ha reforzado los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a 400, se está procediendo a la devolución inmediata de los que han entrado irregularmente. Ahora estamos ya en torno a los 4.800 personas que ya se han devuelto a Marruecos y que entraron irregularmente hace 2 días en la ciudad autónoma de Ceuta. En segundo lugar, medios materiales y personales para atender la crisis humanitaria. Y en este sentido yo creo que se ha reabierto el campamento de Piniers, al que se han trasladado 169 menores y personas especialmente vulnerables. Y en tercer lugar, como habrá visto usted también, el apoyo inequívoco de todas las autoridades europeas, recordando que la frontera con Ceuta no es solamente una frontera de España para con Marruecos, sino también es una frontera europea y que en consecuencia la falta de control por parte, en este caso, de las autoridades marroquíes no es algo que represente una falta de respeto hacia España, sino también hacia el conjunto de la Unión Europea. Por tanto, ¿qué es lo que me gustaría? Pues pedir unidad y responsabilidad por parte de todos los grupos parlamentarios, singularmente de aquellos de la bancada conservadora, para que estén con el Gobierno de España en este momento crítico. Creo que en este momento a los grupos parlamentarios se le tiene que pedir un plus de responsabilidad y, sobre todo, un sentido de oposición de Estado. Ojalá, señorías, ustedes y el resto de la bancada de la derecha demuestren que efectivamente están con el Estado, a pesar de que ustedes sean críticos legítimamente con este Gobierno. Pide unidad en un tono completamente diferente al que se ha dirigido al líder del Partido Popular. Pide unidad de las fuerzas políticas en el Congreso para abordar esta crisis el presidente del Gobierno.
Sin duda, esto es mucho más que una crisis migratoria y humanitaria con imágenes que sobrecogen. Esto es un auténtico desafío a nuestro país y a la integridad territorial de España sin precedentes. Toda España ha visto cómo Marruecos ha abierto literalmente la frontera y han entrado 8.000 personas en situación irregular en un solo día. Quiero dejar claro que hay un responsable de esta afrenta injustificable, que es Marruecos, y que debemos estar juntos como país, con unidad y con firmeza para responder a ella. Pero también debemos analizar los factores que han desembocado en esta situación. Mire, ¿sabe por qué no me ha respondido cuando yo le he preguntado que qué han hecho ustedes para intentar evitar esta situación? Pues porque han cometido muchos errores. Su gobierno ha generado un vacío diplomático con países muy importantes y han abandonado la política exterior. No se han tomado en serio el refuerzo del control de las fronteras con medios humanos y materiales suficientes. Y a nivel europeo, las declaraciones de los dirigentes de instituciones europeas son muy importantes y son muy bienvenidas, pero el Gobierno debe liderar ya una verdadera actuación conjunta de protección efectiva de las fronteras para que Marruecos y cualquier otro país sepa que violar las fronteras españolas y desafiar a España es violar las fronteras europeas y desafiar a Europa. Esto merece una respuesta inteligente y contundente a la altura de este desafío, una respuesta de Estado en la que estaremos los constitucionalistas con unidad para que no solo Marruecos, sino todo el mundo sepa que España es un gran país. Pero nosotros, a diferencia de sus socios, somos un partido de Estado y siempre vamos a defender a España, a los compatriotas de Ceuta y Melilla y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se juegan literalmente la vida para protegernos a todos. Pero para conseguir esa unidad, ustedes tienen que corregir errores evidentes en política exterior, reforzar los controles y actuar con firmeza aquí y en Bruselas para proteger a nuestro país y dejar muy claro y a todo el mundo que a España no se la chantajea. Continúa, como pueden escuchar, la sesión de control al Gobierno. Sí quería preguntaros una valoración por lo que hemos visto con esas dos interpelaciones, tanto de Pablo Casado como de Inés Arrimadas al presidente del Gobierno para que solucione la crisis abierta con Marruecos. Pide unidad el presidente del Gobierno en el tono. No sé si puedes concluir que es posible esa unidad para algo que es una cuestión de Estado, no es una cuestión del Gobierno. Hace un año y medio, cuando inició la crisis del coronavirus, uno tenía la esperanza que una crisis de esas características fuera motivo suficiente para que el Gobierno y la oposición pactaran cómo hacer frente a ella, y quienes aspirábamos a ello probablemente nos frustramos, ¿no? Una crisis de esta magnitud, en la que un país no democrático como Marruecos está chantajeando no solo a España, sino a la Unión Europea, pues uno tendería a pensar lo mismo, ¿no? Y desde esa perspectiva, las llamadas que ayer se hicieron públicas entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición fueron un motivo de esperanza, ¿no? Sin embargo, es verdad que el tono empleado hoy en el Congreso no invita a ser tan optimista. Desde hace unas semanas, mira, ayer la portada del diario La Razón iba en la siguiente dirección, ¿no? Decía, esta mañana, el Gobierno ignoró los avisos de Marruecos por el Polisario. Ese es el titular de la portada. Y probablemente, ya Inés Arrimadas lo ha hecho, pues haya que analizar qué es lo que ha llevado a esta situación, ¿no? Pero sí que me llama la atención y me preocupa que en el centro del debate, en un contexto como el que se está, en un momento en el que Marruecos hace lo que hace también en la lógica de poder desestabilizar internamente, no solo a España, sino a la Unión Europea, los partidos de la oposición se presten a ese juego, ¿no? España es un país democrático y Marruecos no lo es. Y esa es la premisa sobre la que hay que intentar solucionar en el corto plazo este conflicto. Además, no es la primera vez que Marruecos hace exactamente lo mismo. En el año 2002 hubo una crisis muy grave que le tocó al gobierno de Aznar. En el año 2014, por esa capacidad ofensiva que tiene el rey de Marruecos, al pararle en una lancha de recreo, reaccionó la Guardia Civil en aguas españolas, reaccionó facilitando el acceso de más de 1.400 inmigrantes. Donde quiero llegar es a que si en un momento como este, en un momento en el que Marruecos, Estados Unidos e Israel tienen unos intereses y España y la Unión Europea tienen otros, la oposición y los partidos españoles no van a una, se está haciendo el juego, en fin, de forma no solo desleal, sino
acríticamente peligrosa a un país que tiene la capacidad de hacer mucho daño al nuestro. Déjame que vamos a volver a la sesión de control al gobierno porque no daría tiempo. Quiero escuchar la siguiente pregunta que le van a formular a la vicepresidenta primera del gobierno, que va a ser Vox. Va a ver si ha cambiado también la formación de ultraderecha la pregunta en esta sesión de control, y luego iré con vosotros, Ramoneda y Teodoro, para conocer vuestra opinión sobre el papel de la oposición, lo que se puede deducir después de lo que hemos escuchado, sobre todo del líder del Partido Popular, de Pablo Casado. Ha terminado ahora la primera intervención de Carmen Calvo y Cuca Gamarra, la portavoz del PP, y ahora es cuando se produce esa pregunta. Don Iván Espinosa de los Monteros, de Simón, del Grupo Parlamentario Vox. Señora presidenta. Señora vicepresidenta, es verdad que este gobierno nace viciado por aquella promesa incumplida por el presidente del gobierno de nunca aliarse justamente con los que luego han sido sus aliados, los comunistas, los separatistas, los filoterroristas, todos ellos gente de la que no se puede uno fiar. Y lo malo es que son esos socios indeseables precisamente los únicos con los que ustedes cumplen. A los de Podemos les permiten tramitar una ley trans a pesar de que va exactamente en contra del argumentario del PSOE. A los de Bildu les acercan los presos condenados por terrorismo todos los viernes. Ya solo les queda un último viernes de sangre para que estén todos bajo la tutela del PNV y puedan soltar las autoridades penitenciarias a las que les han transferido ustedes la competencia para ese fin. Y por supuesto, el indulto a los presos golpistas de RC va viento popa a pesar de que ellos le humillan a ustedes en el Parlamento. En estas circunstancias, ¿qué credibilidad le queda a este gobierno? Ha cambiado la pregunta, la ultraderecha, además hoy no está Santiago Abascal en el hemiciclo, debe seguir todavía en Ceuta, no ha cambiado la pregunta y ha leído la que tenía registrada. Los Monteros, en cualquier circunstancia, la que nos da las urnas, ¿le parece bien? Respuesta corta y contundente de la vicepresidenta primera. Exacto. Vamos a ver. Señor Espinosa de los Monteros. Me parecería mucho mejor si ustedes no hubieran engañado a los votantes. Eso sí que me parecería bien, pero me temo, señora vicepresidenta, que la respuesta correcta es que a este gobierno no le queda ninguna credibilidad y es una evidencia comprobable porque su gobierno va perdiendo prestigio día a día, ministerio a ministerio, y da igual donde miremos. A una ministra de Economía que se entera de las medidas que toma el presidente Sánchez por el periódico y que dice en Bruselas cosas que no dice en Madrid. A una ministra de Trabajo que preside el mayor momento de desempleo de la historia de España. Un vicepresidente segundo que se ha ido por la puerta de atrás. Una ministra de Transición Ecológica que está haciendo la factura de la luz más cara de la historia. Una ministra de Hacienda... Ramoneda, ¿cómo es tú el papel de la oposición en esta crisis? Vamos a ver, a mí no me ha sorprendido en absoluto la enmienda a la totalidad con la que ha terminado su discurso Pablo Casado, después de un inicio que parecía que aportaba algunas buenas intenciones, digamos. Es su discurso, no tiene otro. Hace mucho tiempo que va de piñón fijo, cualquier cosa que haga el gobierno está mal y no da más de sí la cosa. A mí lo que me ha preocupado, en cambio, es el exceso, en mi opinión, de dramatización del presidente Sánchez. Insistir en que está amenazada la soberanía de Ceuta y Melilla me parece desproporcionado a lo que está ocurriendo en este momento. Supongo que lo hace para justificar una cosa que a mí me cuesta un poco de entender, que es que se haya enviado al ejército, a los militares. Supongo que lo hace para justificar eso, pero no es esta la cuestión. Estamos en un caso un poco excepcional, ha habido otros, Nacho recordaba algunos hace un momento, de la relación con Marruecos, pero la relación con Marruecos es y será siempre, salvo que cambiara muchas cosas, en territorio de conflictividad latente. Hay que trabajarlo diplomáticamente, evidentemente. Marruecos defiende muchos intereses, los suyos, pero también intereses que tienen que ver con el mundo anglosajón y dirigidos no solo a España, sino a Europa. Por tanto, esta crisis pasará como han pasado las otras, pero tendremos otra y así sucesivamente. Lo que hay que hacer es enfocarlas diplomáticamente, políticamente, no esperar el momento en que la crisis estalla y trabajar las cosas que se tengan que trabajar, que son muchos frentes. Y sobre todo, a mí me parece muy grave querer ocultar el problema migratorio, que es un problema recurrente en Europa, que no lo ha resuelto nunca bien y que es una marca moral preocupante que lleva puesta, detrás de lo que es verdad, que existe, que es un conflicto diplomático, un conflicto entre Estados, que existirá mucho tiempo, pero esto no tiene que ser motivo para ocultar lo demás. Teo. Sí,
Yo creo que ha sido un rifirrafe, digamos, o una esgrima parlamentaria bastante penosa. Muy mal día para volar así debajo, como hemos visto, no digo ya con Espinosa, sino entre el líder de la oposición, Pablo Casado, y Pedro Sánchez. Es verdad, como tú has dicho, Ángels, que Pablo Casado tendía la mano, que utilizaba las adversativas, tendía la mano pero, y ha abusado de los peros, ¿no? Del caos del gobierno, de sus contradicciones, etcétera, ¿no? Pero es verdad que en alguna medida tendida la mano. Se entiende mal la dureza, la aspereza del tono de Pedro Sánchez, que ha estado peor. En fin, no ha tenido ni siquiera una adversativa, sencillamente ha sido duro. Yo creo que quería utilizar a Pablo Casado en este sentido también para justificar ciertas contradicciones y debilidades que tiene el gobierno. Y digo, muy mal día para volar así debajo, porque evidentemente este es un desafío que existe, que es real, y es verdad que esto tiene muchas repercusiones internacionales y por tanto el mundo está pendiente de lo que sucede. Creo que es lamentable ver a los dirigentes políticos españoles 24 horas después dando ese espectáculo en el que efectivamente hay contradicciones. Pedro Sánchez tal vez quiera desviar la atención sobre ellas, pero vamos, Pedro Sánchez hasta hace 2 telediarios estaba rechazando rotundamente las devoluciones en caliente, que ayer se elevaron a 4.000. La segunda, la que le ha destacado Inés Arrimadas, porque es verdad que Pedro Sánchez ha dicho reclamamos apoyo singularmente de aquellos de partidos de la bancada conservadora. No sé por qué. Reclamamos apoyo de toda la ciudadanía española y de todos los grupos políticos. Pero es verdad, como le ha dicho Inés Arrimadas, que sus socios, precisamente esos socios de la mayoría, son de los que no cabe esperar lealtad, ¿no? Y ese es otro capítulo que afecta. Pero bueno, en todo caso, la diplomacia es el terreno en el que esto se devuelve. Y a mí hay algo que me ha llamado la atención. Pedro Sánchez ha tenido un gran elogio a Marlaska. Le agradezco el liderazgo en esta cuestión, ha dicho, y no a la ministra Olaya. Claro, es que aquí en el fondo, Nacho, también hay, y ayer ya lo destacaba la prensa, pero ha habido 2 maneras de actuar, la de la ministra de Exteriores y la del ministro del Interior. Sí, pero al final, cuando se toma una decisión de la importancia de asistir a una persona como líder del Frente Polisario, no cabe pensar que se hace al margen del criterio del presidente del gobierno, ¿no? Para mí, uno de los elementos interesantes aquí, ayer leíamos también en prensa conservadora cómo algunos encumbraban a Marlaska para tirar en cara la gestión de esta crisis por parte del Ministerio de Exteriores, pues que a lo mejor es relevante después de la crisis en la que se vio inmerso el Ministerio de Interior, pues entender cuál es la capacidad de influencia que ha tenido el ministro del Interior, ¿no? Pero compartiendo gran parte de los comentarios de los colegas de tertulia, sí que hay un elemento que no creo que deba dejar de preocuparnos. Ayer, luego se rectificó, el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, en mitad de esta crisis, ante la llegada del presidente del gobierno a Ceuta, celebraba que hubiera ciudadanos que llamaran hijo de puta al presidente del gobierno. Después borraron el tuit. Sí, después lo borraron. Empezaba diciendo que, bueno, por lo menos rectificaron, pero que la pulsión que existe, y hoy hemos visto, no en el caso de Ciudadanos, sino en el caso del PP, parte de esa intervención en esa dirección tan crítica es peligrosa. Sobre todo porque tampoco sabemos, hemos escuchado de momento las declaraciones o hemos leído las declaraciones de la embajadora marroquí en nuestro país, claramente amenazantes, llamada a consultas por su gobierno ayer. También, paradoja, al ministro de Derechos Humanos de Marruecos, que viene a decir qué esperaban en España que ocurriera. Y el motivo por el cual yo creo que hay que darle la trascendencia que tiene una crisis de estas características es porque cuando 2 gobiernos van escalando en sus posiciones respecto a un tema como este, puede acabar muy mal. Marruecos tiene mucha capacidad de hacer daño a España, por ejemplo, asfixiando económicamente las fronteras de Ceuta y de Melilla. Eso puede ocurrir y además ha habido también antecedentes. Si el gobierno de Marruecos, el rey de Marruecos, ve un país delante en el que los partidos no coinciden en cómo hacer frente a la estrategia, tiene muchos incentivos para seguir jugando a la desestabilización y al caos, ¿no? Y yo entiendo también que parte de la sobreactuación del presidente del gobierno, que probablemente esté, o de la trascendencia que le da a lo que ocurre, es porque hay partidos, y claramente lo vemos cuando Vox está en estos momentos, el líder de Vox está en estos momentos en Ceuta, que va a aprovechar también la pulsión, el rechazo nacionalista a lo que pueda hacer Marruecos para imponer su discurso. Y desde esa perspectiva yo creo que sería muy importante que tanto el Partido Popular como el Gobierno de España nos devolvieran el espejismo de ayer al mediodía, en
el que había una línea de contacto permanente y en el que claramente tenía una posición acordada respecto a qué hacer con Marruecos. De hecho, lo que ha pasado es que la crisis con Marruecos se ha cruzado en la agenda que tenía el Partido Popular de mantener la tensión con el gobierno después de las elecciones en la Comunidad de Madrid. En la agenda tenía anotado para hoy, y algo que va a pasar, y es que quiere agitar las calles en las protestas contra el gobierno y ha movilizado a 300 de sus alcaldes, 300 alcaldes del Partido Popular, que van a estar hoy en Madrid para protestar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Javier Carrera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntanos en qué consiste esta movilización. Bueno, como decías, va a tratar Casado de exhibir músculo, sobre todo volviendo a las calles, echando mano de su poder territorial para continuar con esa estrategia de desgaste al gobierno tras la victoria en Madrid. Ya ha venido endureciendo el líder del PP su discurso estos días, asegurando que la legislatura está en vía muerta, y lo que hace hoy es dar otro paso, concentrando, como decías, a 300 alcaldes y portavoces municipales que quieren mostrar su rechazo a lo que entienden como un abandono a las entidades locales por parte del Ejecutivo. Lo que reclaman concretamente estos alcaldes es un fondo COVID de 4.000 millones y participar en el reparto del 14% de los fondos europeos frente al 4% que ofrece a priori el gobierno. La foto será a partir de la 1 de la tarde frente al Congreso. Allí veremos a ediles como los de Madrid, Málaga, Zaragoza, Córdoba y Oviedo. Después marcharán también de forma simbólica hasta la sede del Ministerio de Hacienda, desde donde leerán el manifiesto de esta alerta del municipalismo. Así es al menos, Ángeles, como lo denominan en las filas del PP. Gracias, Javier. Esto forma parte, insisto, de esa tensión que quiere mantener el Partido Popular contra el gobierno, contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, tensión en la que se ha cruzado y evidentemente es un nuevo elemento para utilizar la tensión con Marruecos. Estábamos analizando el papel de la oposición en la resolución de esta crisis diplomática abierta con Marruecos. Acusaba a Pedro Sánchez en la primera intervención de la sesión de control al gobierno de desleal a Pablo Casado por su actitud. Primero una llamada ayer telefónica en la que parece que sí que hubo entendimiento y hoy las palabras han sido otras. Y este enfrentamiento con el motivo de Marruecos ha tenido prolongación con el cruce de palabras entre Cuca Gamarra, la portavoz del Partido Popular, y la vicepresidenta primera del gobierno. Digamos que de alguna manera se ha extendido, porque Gamarra estaba hablando, reprochaba en este caso a Carmen Calvo, como vicepresidenta del gobierno, el recurso del gobierno a los reales decretos leyes, es decir, esas normas que se entran en vigor previo a su debate en el Congreso. ¿Cuál ha sido la respuesta de Carmen Calvo? Pues que por la pandemia el gobierno ha tenido que gestionar rápido y además frente a una oposición a la que ella acusaba incluso de estar en contra de España. ¿Quiere que se lo recuerde? Silencio, por favor. Se lo voy a recordar porque la memoria es cruel para quienes hacen política de filibusterismo inútil para España. 30 decretos reales del presidente Rajoy, todos sin tramitar como proyectos de ley, a diferencia de lo que hace este gobierno, que luego da voz a la Cámara cuando los tramita. No tienen límites para hacer política. Han decidido estar contra su país. Han decidido estar contra su país. No parece, Ramoneda, que pueda ser posible el entendimiento. No, no, es evidente que el Partido Popular en este momento, digamos, se siente favorecido por la estrategia de la confrontación, la escalada, la confrontación que hemos visto en las elecciones de Madrid, en la que todo se ha centrado en el desafío permanente al gobierno central, capitalizando de este modo el malestar, el agotamiento, la fatiga de la ciudadanía por la pandemia y por las restricciones de la pandemia, ¿no? Por tanto, yo creo que es muy difícil que el PP cambie de estrategia, primero porque en este momento cree que es una estrategia ganadora y segundo porque me parece indudable que Casado es ahora prisionero de dos urgencias, de dos prisas. Una, que la tensión dure un tiempo todavía porque o consigue tumbar el gobierno en los próximos meses o la legislatura llegará hasta su final. Y dos, que la tensión siga para que no sea su sitio el que esté en cuestión y no sienta la amenaza de Díaz Ayuso que algunos, en fin, pretenden ponerle por encima, ¿no? Por tanto, con esto él va en este momento asfixiado con urgencias que le impiden, digamos, árboles que le impiden ver el bosque,
posible, ¿no? Hacer en el momento movilizaciones de 300 alcaldes, en fin, yo tengo la sensación de que tiene un recorrido limitado, pero ellos sabrán. Lo que sí es verdad es que con este ruido pues se ahorran cualquier propuesta política y se ahorran asumir responsabilidades compartidas, como sería en este caso, ¿no? Por tanto, yo no creo que sea imaginable una salida, un cambio de tono, un cambio de estilo en las próximas semanas. Sí que me parece muy importante que, más allá de la dramatización de lo que ha hecho Pedro Sánchez, de la situación, del conflicto de este momento con Marruecos, lo que hay que insistir es en otro punto. El conflicto con Marruecos exige una acción permanente, y esto podría explicar el silencio que Teodoro apuntaba respecto a la ministra de Asuntos Exteriores, ¿no? Que ha hecho durante todo este tiempo, ¿no? Pues sí, la relación con Marruecos exige el día a día permanente, que es la única manera de espaciar las situaciones de conflicto extremo como la que encontramos Teo. ahora. Y si no es así, no se avanza, ¿no? Teo. Sí, es verdad que la diplomacia requiere, evidentemente, que con una mano controles las palabras y que haya mucho silencio, y con la otra, pues evidentemente tiene que haber inteligencia diplomática. Yo no tengo claro que la ministra Laya, pero vamos, ni yo ni muchos miembros del Partido Socialista y del Gobierno haya hecho una gestión inteligente. Ayer comenzó, además, negando que en fin, no es fruto del desencuentro. Decía, pues evidentemente sí es fruto del desencuentro. Después hoy esto no va a perturbar las excelentes relaciones que tenemos con un buen amigo. Yo no estoy muy seguro que la ministra Laya esté acertando. Es verdad, como ha dicho Nacho, esto es obvio, que la política exterior con toda seguridad será colegiada y no ignorada por el presidente del gobierno, pero también es cierto que en el propio gobierno hay ministros, en particular Luis Planas, es el ministro de Agricultura, pero ha sido embajador en Marruecos, conoce muy bien Marruecos y ha tenido siempre una gran habilidad en su discurso hacia este país. Ojalá se impongan esos discursos alternativos porque, ya digo, yo creo que Laya no ha acertado. E insisto, ha sido muy significativo que el presidente del gobierno haya lanzado un elogio tan claro a Marlaska y no haya mencionado exteriores. Pero en todo caso, sobre este último punto, no estoy muy seguro, Ángel, si esta reunión de 300 alcaldes y cargos, que resulta un poco disparatada en un día como hoy, tiene que ver con la inauguración de Fitur. Aprovechando que están allí, en este partido que tiene que vender Génova, pues a lo mejor les sale más barato. Como han viajado ya todos a la feria de turismo, pues aprovechamos y los reunimos. Pero me parece... Te puedo reunir para tomar unas cañas, pero no para ir a protestar contra el gobierno. Por eso digo, pero me parecería, si esa era la oportunidad, que hoy no toca, verdaderamente hoy no toca. Claro. ¿Ibas a decir algo, Nacho? No, que la pregunta que pongo sobre la mesa es qué hubiera hecho distinto un gobierno del Partido Popular a la hora de gestionar esta crisis. ¿No hubiera asistido al líder del Frente Polisario? ¿No hubiera mantenido la interlocución que se ha mantenido con un país todavía más dependiente del que dependemos más como es Argelia? ¿Qué hubiera hecho distinto? ¿Y qué propone a la hora de solucionar esta crisis diplomática? Déjame que vaya en este punto a Ceuta, Nicolás Castellano, que sigue en la playa del Tarajal. ¿Con qué situación ahora mismo? Pues mira, Ángel, te puedo describir la escena ahora mismo. Un militar está acompañando a algunos de esos menores con los que hablamos a primera hora, a las 7 de la mañana. Pretendían volver de manera voluntaria a Marruecos. Uno de los militares ha visto que eran muy pequeños, los ha parado, les han explicado desde Cruz Roja a un voluntario sus posibles derechos como menor, y ahora un militar les está acompañando, les está indicando que pueden seguir hacia Ceuta, porque los chicos han dicho que prefieren estar en un centro de menores que volver. Por cierto, algunos de esos chicos nos han pedido el teléfono, han llamado a sus madres, y cuando les han explicado a sus madres que se quedaban en Ceuta, han roto a llorar. Y ha sido una escena bastante dura, porque saben que de momento quedarse aquí supone separarse de su familia. Y te está escuchando alguien que lleva 27 años trabajando con la Cruz Roja en Ceuta, que ha visto todo tipo de situaciones en la frontera y todo tipo de situaciones humanitarias, pero claro, nada parecido como lo que ha sucedido en las últimas horas. Se llama Isabel Brasero y te escucha en directo, Ángel. Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángel. Tantos años trabajando en esto y, como decía Nico, ¿no habías visto nada parecido? Bueno, pues no, hemos visto situaciones de muchísimos tipos, muchas cosas difíciles, pero hoy, desde el domingo, desde la madrugada del domingo, estamos viviendo todos una situación, pues sin duda alguna, sin precedentes, tanto por el número de personas llegadas a la vez, como por el perfil de estas personas, que la mayoría están siendo menores, niños muy pequeños y muchísimos bebés, como habéis podido ver todo, ¿no?, en las imágenes que distribuyen los medios, que han tenido que ser salvados de una muerte segura en el mar. Porque veíamos al menos el primer día, Isabel, cómo entraban familias enteras, padres, madres con niños muy pequeños.
Sí, sobre todo la primera noche llegaban muchos núcleos familiares completos y encima lo que te comentaba, ¿no? Esos niños son todos muy pequeños, algunos sí que podían bordear el Espigón a pie, ¿no? Sabéis todo, habéis visto cómo es el Espigón, pero otras personas tenían que lanzarse al agua porque hay que hacer un poco también de equilibrio y venían todos pues obviamente mojados. Menos mal que la temperatura en estos días está empezando a ser muy buena y el mar está también en muy buen estado, no hay oleaje y esto hace que la mayoría de personas estén llegando también pues eso, en buen estado de salud, afortunadamente. Isabel, ¿qué historias te han contado? ¿Qué explicación dan a su ida, a su paso de la frontera? Bueno, pues no nos da tiempo ni a que nos den explicaciones porque han pasado tantísimas personas a la vez y teníamos que atender a tantas personas que era todo como, bueno, atenderle sanitariamente, darle ropa seca, darle mantas, pero sí que, bueno, con las personas que íbamos atendiendo, aunque sea de esa manera tan rápida, sí que nos expresaban todo, bueno, pues la gratitud hacia nosotros, hacia esa atención que estábamos prestando. Hay que tener en cuenta que somos quizás de las primeras caras que ven cuando llegan aquí a Ceuta y muchísima emoción, además, muchas personas llegaban llorando, quizás por la emoción, ¿no?, de haber llegado y de haber llegado sanos y salvos sobre todo. Hemos visto muchos, mayoría marroquíes, pero también hemos visto subsaharianos. Sí, estaban llegando durante la madrugada y durante la mañana de ayer varios grupos de subsaharianos que hacía también, bueno, pues mucho tiempo que no atendíamos. Llegaban pero en muy pequeño número, bueno, igual que también ayer, han llegado muy poquitos en proporción. Son muy pocos, sí. ¿Se sabe o sabes aquellos que no han sido devueltos ahora mismo en qué lugar se encuentran? Pues imagino que están todos en la nave del Tarajal, no sé si quedarán personas por la ciudad. Esta mañana lo que he podido ver mientras que venía hacia aquí era algún grupito suelto, tampoco no era lo que había tampoco ayer por la ciudad. Isabel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Nico, ¿se ve gente entrando todavía? Pues mira, ahora mismo te iba a comentar antes que llevábamos 45 minutos de calma, entre comillas, pero ahora mismo hay un grupo, puedo decir, media docena de chicos que están nadando y los militares en la orilla dándoles indicaciones para que se acerquen, para devolverles inmediatamente a la frontera marroquí. Estamos viviendo una mañana novedosa, entre comillas, con las primeras descripciones que te decíamos al amanecer de hasta 5 pateras que han llegado bastante llenas de personas que están aquí ya en la orilla de la playa del Tarajal, pero lo que vemos al otro lado del Espigón es que sigue llegando jóvenes marroquíes y que se siguen acumulando de ese lado de la playa. Veremos qué puede pasar en las próximas horas. Y desde esta posición, ¿se puede apreciar si hay alguna actividad por parte de la policía marroquí? Desde este punto no vemos a los antidisturbios marroquíes esta noche con esta sirena que hemos emitido de madrugada y esta mañana. Sí que había bastante movimiento, pero no vemos en el perfil de las montañas, que tú conoces muy bien esta frontera del Tarajal, cuando venimos de Tánger, estas colinas que rodean la montaña cerca de la valla. Ayer sí que veíamos camiones de militares, antidisturbios, etcétera, etcétera. Ahora no vemos a nadie de esos servicios marroquíes y no te puedo describir mucho más allá porque sabes que la frontera está cerrada. Ya nos gustaría contar lo que está pasando al otro lado. Pues Nico, quedamos pendientes de más información. Gracias. Venga. Hasta luego. Hablábamos antes de la postura de la Unión Europea, del apoyo que la Unión Europea, escuchábamos a Josep Borrell, del apoyo que la Unión Europea está dando a España con la tensión, el momento de conflicto que vive con Marruecos. Quiero volver un momento a la información sobre la Unión Europea porque hay otro conflicto y que además de alguna manera y sobre todo por la reacción de Estados Unidos tiene relación, que es lo que está pasando en Oriente Próximo, y hay dificultades en la Unión Europea para conseguir una posición común con lo que está pasando ahí. Hungría, Bayo, otra vez es el obstáculo. Sí, Borrell había convocado el encuentro telemático de los 27 ministros de Exteriores con la idea de coordinar una posición común europea sobre la violencia en Oriente Próximo. La prioridad, decía Borrell, era lograr una declaración conjunta exhortando al cese inmediato de toda la violencia y la implementación de un alto el fuego entre palestinos e israelíes. Un objetivo frustrado por el veto del gobierno húngaro de Viktor Orbán, aliado fundamental de Benjamin Netanyahu, aunque no es el único socio que tiene en Europa. Alemania, Polonia y la República Checa también suscriben el derecho israelí a defenderse de lo que llaman ataques de grupos terroristas. En el lado contrario, Bélgica y Luxemburgo, que hablan
de ocupación israelí de los territorios palestinos y que son muy críticos con la administración de Netanyahu. Ayer había división, no se logró esa unidad de posición de los 27 estados. Tampoco parece que haya unidad de posiciones en el Parlamento Europeo, que habló también ayer y debatió la escalada de violencia en Oriente Medio. Grupos como la izquierda europea pidieron suspender la participación de Israel en programas con financiación comunitaria, mientras desde el Partido Popular Europeo se sostuvo de nuevo que Israel tiene el derecho y el deber de defender a sus ciudadanos de los ataques de Hamás. Ramoneda, me queda un minuto, pero sí quería conocer tu opinión sobre la actuación de la Unión Europea. Le costó pronunciarse y cuando ha intentado pronunciarse no ha habido acuerdo. Siempre le cuesta pronunciarse y fíjate ahora, si no son capaces de pronunciarse ni siquiera para pedir un alto al fuego compartido. Bueno, este es el problema de siempre de la Unión Europea, ¿no? Al no ser un ente constituido, al no ser una institución supranacional real, sino simplemente un tratado entre gobiernos, pues claro, con que un gobierno discrepe, todo se va al agua, ¿no? Y este es un problema estructural, ¿no? Ahora sí dicen que apoyarán mucho a España con este conflicto actual. Bueno, pues muy bien, una vez hecha la declaración, ¿qué más veremos? Y en el fondo están pues unas políticas inmigratorias que son responsabilidad de todos, ¿no? No sé, a mí me parece muy importante que detrás del conflicto que estábamos describiendo hoy, que también se han explicado los corresponsales, no olvidemos el fondo, que es estos ciudadanos que intentan venir hacia aquí y que nadie puede pretender que son mercenarios de Marruecos para ocupar Ceuta y Melilla. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días, Ángels. ¿Qué nos puedes contar sobre la situación judicial del líder del Polisario, que está hospitalizado en Logroño, y por qué está hospitalizado en Logroño? Bueno, la representación de Brahim Ghali preguntó a Alemania y a Italia, además de España, antes de trasladar al líder del Polisario desde el hospital de Argelia. Si vino a España fue porque fuimos los primeros en responder, según cuentan a la SER fuentes del caso. Ghali ingresó el 18 de abril en La Rioja, en el hospital, y fue trasladado de inmediato en estado crítico a la UCI por COVID y una neuropatía. Cuando llegó, Ángels ni siquiera sabía el país en el que se encontraba debido a ese estado. En principio está citado a declarar el próximo 1 de junio por la querella que se ha reabierto por torturas, pero está por ver que finalmente declare, porque la defensa de Ghali alega que posee pasaporte diplomático argelino, lo que puede poner trabas a su comparecencia. Según nos cuenta el fiscal del caso, si es así y aduce este razonamiento cuando se persone, porque aún no lo ha hecho, antes de tomarle declaración había que preguntar a Argelia qué servicios diplomáticos en representación de ese país estaba desarrollando en España, y Argelia no es muy ducha a la hora de contestar temprano. Campos, gracias. A ti, buenos días. Hace una chica como tú en un sitio como este. ¿Qué clase de aventura has venido a buscar? Josep Ramoneda, Teodoro León Gros, Nacho Corredor, gracias a los tres y hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Este mujer fatal, siempre con problemas, mujer fatal, siempre con problemas, mujer fatal. Tu sitio, mujer fatal, siempre con problemas, mujer fatal, siempre con problemas, mujer fatal, tú eres fatal, mujer fatal, este no es tu sitio. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.